Bueno, pues muy buenas tardes desde México. Acá son las 4 de la tarde, donde sea que nos acompañen. Yo soy Quetzalí Rosas, codirectora de Factual, la organización organizadora de este evento, la 10ª edición del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Y bueno, hoy me toca presentar este taller, pero también ser una de las talleristas. Entonces, para mí es un gran honor estar hoy con Joana Osorio, la periodista que me acompaña en este taller. Y pues nada, como saben, estamos en el taller número 4 que lleva por nombre Cómo coordinar investigaciones transnacionales, colaborativas y exitosas. Quienes vamos a impartir este taller somos Joana Osorio desde Venezuela, bueno, más bien venezolana, ahorita radicada en Colombia, coordinadora de La Generación del Hambre, una investigación que fue ganadora del premio Ortega y Gasset 2019. No sabía, no sé quién anotó eso en la reunión, no sé. ¿La reunión de qué? Aquí Del es cine. solo un audio, ya lo paré, perdonen ustedes. Y bueno, fue ganadora del premio Ortega y Gasset y fue una investigación en colaboración entre el Pitazo con Conectas. Y yo soy Quetzalí Rosas, codirectora de Factual y coordinadora de la investigación Violentadas en Cuarentena, que es en la que me voy a basar para contarles un poco la experiencia en ese tipo de investigaciones, que fue una investigación acreedora del One World Media Award 2021. La intención de este taller es que podamos conversar, intercambiar conocimientos, dudas, experiencias y pensar un poco sobre cómo gestionar, coordinar y encauzar investigaciones colaborativas con distintos periodistas en un país o en diferentes países. Entonces, pues bueno, sin más le doy un poquito la palabra a Joana para que ella pueda presentar el temario y podamos arrancar con este taller. Adelante, Joana. Gracias por la presentación, Kets, y bienvenidos a todos. No sé si tenemos chance de presentarnos brevemente, Kets, para conocer a quienes están conectados. Perfecto. Entonces, bueno, yo creería que nos presentamos primero y ya luego comenzamos a revisar el temario del taller. Vale. ¿Quieres arrancar tú, Joana? Sí, pero, o sea, bueno, me presento yo primero y le vamos dando el paso a los asistentes. Bueno, mi nombre es Joana Osorio, como les comentó Kets, yo soy periodista venezolana, radicada en Colombia, al menos por el momento. He sido coordinadora de investigaciones nacionales y un par de investigaciones transfronterizas. Y como les comentaba Kets, hace un par de años y medio, casi 3 años, coordiné la Generación del Hambre, una investigación del Pitazo en alianza con Conectas, que fue ganadora del Premio TV Gasset 2019 en la categoría de cobertura multimedia. Sí, cobertura multimedia. Yo les voy a hablar como un poco sobre por qué hacer investigaciones colaborativas dentro de un mismo país y pues con Kets vamos ampliando sobre pues por qué hacerlas entonces ya también de forma transfronteriza y pues les vamos a hablar de nuestras herramientas al momento de coordinar, de organizar equipos, de asignar tareas y cada paso de la investigación, inclusive posterior a la investigación, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que comenzaran presentándose. Vamos a comenzar por David. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, en mi caso, soy David, vivo aquí en Mérida, en Yucatán. Ya estoy terminando la licenciatura en comunicación social. Me encuentro ya en lo que viene siendo el proyecto de titulación. Yo me dedico más como a hacer de freelance. Trabajé un tiempo administrando redes de un medio de comunicación a nivel peninsular durante un año. Hace tiempo pues ya me dedico allá de manera más libre, sobre todo para dedicarme más a mi titulación, y también soy fotoperiodista igual de manera freelance. Genial, bienvenido, David. Alejandro. Hola, ¿qué tal? A ver si no se traba, porque está fallando mi conexión un poquito. Pero bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Mendoza Benítez, yo actualmente resido en el Estado de México y bueno, en general no creo moverme de aquí en unos días, en unos meses, ¿no? Actualmente soy pues cofundador y director de un medio que pretendemos sea local y tenga un alcance, por así decirlo,
global o internacional, o esas son las miras que tenemos para resaltar algunos puntos que consideramos importantes a nivel local, ¿no? El proyecto, pues, me gustaría contar que surgió como parte de la tesis de titulación de la licenciatura, y actualmente pues me siento muy orgulloso porque pues ya se está llevando a cabo, ¿no? Eso es algo muy padre de compartir. Y pues nada, agradecer la parte del interés a este taller, es porque pues creo que parte de la función que tengo dentro de este proyecto, pues es el tener también una buena organización y poder llevar a cabo trabajos colaborativos, no solo de manera personal, sino también para poder coordinarlos. Y pues nada, también con quienes he estado colaborando para esta parte de los proyectos es con el Colegio de México y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia. También me han estado apoyando en esta parte, entonces estoy muy metido de momento. Y pues nada, esas serían como las cuestiones personales. Agradecerles nuevamente el espacio y muchas gracias. Aquí estoy para cualquier cosa que crean que puedo ayudar o cualquier contacto. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bienvenido. Lilia. Hola, yo soy Lilia Balart, soy periodista de Mérida, Yucatán también. Si bien me he dedicado a la nota diaria desde hace un par de añitos, pues la verdad es que en los últimos años ya me he enfocado en periodismo de investigación y he participado en 2 investigaciones colaborativas con distintas latitudes y también en una con el Die Zeit, el periódico alemán. Y pues bueno, a ver qué trae el futuro. Genial, Lilia, muchas gracias. Viviana. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Viviana, trabajo como periodista digital para Univisión San Antonio, contenido local e hiperlocal de la comunidad hispana en esta zona de cobertura y con un énfasis en la migración. Pero soy puertorriqueña, así que bueno. Wow. Genial, bienvenida Viviana, muchísimas gracias. Andrea. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo me llamo Andrea Arias, soy de Ecuador, soy de Quito. Tengo un medio digital que se llama Uambrasapo, que igual es de periodismo juvenil, nos enfocamos más bien en nuevos formatos tipo TikTok y cosas así. No he tenido alguna experiencia con eso del periodismo colaborativo, por eso mismo es lo que quería saber, cómo se hace y todo esto, toda esta cuestión, así que qué genial que podamos compartir aquí. Fabuloso, gracias Andrea. Y Valeria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Pedicini, yo soy periodista venezolana, trabajo actualmente en la unidad de investigación del medio venezolano Runrunes. Y bueno, estoy acá porque estoy súper interesada en aprender más sobre el periodismo colaborativo y bueno, pulir esas herramientas para hacer trabajos transnacionales. Gracias. Genial, fabuloso. Muchísimas gracias, Valeria, y a todas las personas que se sumaron hoy al taller. Bueno, pues vamos a arrancar con nuestro primer módulo. Primero le voy a ceder la palabra a Joana para que ella sea la que arranque, pero en este primer módulo las dos queremos comentarles cómo es que se define una investigación que debe ser colaborativa. ¿Cuáles son los elementos que debemos de poner en consideración para al momento de decidir si algo se vuelve en un reportaje amplio o si se vuelve en una investigación colaborativa? Entonces, bueno, vamos a arrancar con la experiencia que tuvo Joana en la generación del hambre para poder definir qué es lo que marca esa diferencia entre hacer un reportaje a pocas manos o donde participan incluso decenas de personas. Y poder compartir a partir de estas 2 investigaciones en las que ambas pudimos coordinar y colaborar las experiencias nacionales y transfronterizas. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar con Joana. Bueno, hola de nuevo, gracias Kat. Bueno, como les decía Kat, pues hay elementos que nos ayudan a definir si una investigación se queda eso, en un reportaje que podemos escribir con 1, 2, 3 más, o sea, 1, 2 o 3 más, 3 o más personas, o si se convierte en una investigación colaborativa que usualmente requiere no solo de otros periodistas, sino de incluso profesionales en otras áreas, o sea, de periodistas, de diseñadores, de infógrafos. Comienzo hablando de mi experiencia en la generación del hambre y a partir de ahí pues definir, o sea, contarles cómo se define al menos en el ámbito nacional. La generación del hambre fue una investigación que retrató cómo la desnutrición infantil en Venezuela
bueno, es y era en aquel momento responsabilidad del Estado venezolano, a través de la revisión y compilación de distintos indicadores asociados a la nutrición, ¿no? Y al hambre en Venezuela. De momento, bueno, la generación del hambre, más que producir data nueva, se encargó de recopilar toda la data que teníamos de organizaciones no gubernamentales, porque pues en Venezuela el acceso a la información es muy, 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 muy complicado, y a través del contraste, de la medición pues de indicadores en un rango de tiempo muy específico y del montón ¿no? de entrevistas con expertos, logramos, pues en definitiva, establecer que la desnutrición en Venezuela, para ese momento, en el año 2019, era responsabilidad del Estado venezolano. ¿Por qué la generación del hambre se convirtió en una investigación colaborativa nacional y no se quedó solo como un reportaje amplio, ¿no? Cuando comenzamos a estructurar de qué manera íbamos a contar que los niños en Venezuela estaban padeciendo hambre por culpa del Estado venezolano, nos encontramos con que, pues sí, teníamos un montón de cifras muy contundentes, muy, muy tristes, pero esas cifras no eran solo cifras, esas cifras eran niños, miles y miles y miles y miles de niños. Entonces, ¿qué nos fijamos? Nos fijamos, bueno, la meta de contar, sí, estas cifras y contar toda esta tragedia, pero a partir de historias. ¿Qué ocurre? En Venezuela, la desnutrición infantil no se resume solo a algún estado específico del país, ¿no? O sea, es algo que es generalizado. En 2019 la situación era pues muy, 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 muy grave. De hecho, no ha mejorado demasiado, pero hubo una época muy, muy grave en la que pues morían niños y neonatos todo el tiempo de hambre en los hospitales venezolanos. Entonces decidimos que para contarlo no podíamos quedarnos solamente con los niños de una región. Y ahí es cuando comenzamos a transformar esta investigación en una investigación colaborativa. Porque si bien en principio el equipo que trabajó con los datos era un equipo muy pequeñito en Caracas, en la capital del país, lo cierto es que las historias de estos niños estaban en todo el país. Entonces, aparte, el Pitazo, bueno, les cuento un poquito de qué es el Pitazo para que pues, podamos entender cómo fue el proceso como de selección de las historias. El Pitazo es un medio independiente nacional, digital, que tiene corresponsalías en todos los estados del país. Cuando comenzamos entonces a trabajar con la data y comenzamos a ver entonces que en efecto pues, podíamos comprobar nuestra hipótesis de que el Estado era el responsable, comenzamos a contactar a los periodistas de todos los estados, de los 24 estados, incluyendo la capital, para que comenzaran a ubicar bajo unos parámetros muy, muy, muy puntuales casos de desnutrición infantil en sus estados o departamentos, no sé cómo se les dice en México, en Venezuela son estados, en Colombia son departamentos. Entonces, ya una vez determinados los hallazgos de la investigación, cuando ya teníamos como enlistados, bueno, cuáles eran los hallazgos puntuales vinculados a la desnutrición infantil, a partir de ese banco de casos, que como les digo, fueron seleccionados con unos parámetros muy específicos porque nosotros enfocamos la investigación, y eso es algo de lo que vamos a hablar en el transcurso del taller, o sea, los focos, ¿no? Nosotros enfocamos la investigación en niños nacidos en el año 2013 porque el año 2013 fue el año que comenzó el gobierno de Nicolás Maduro, pero además para 2013, 14, 15, 16, 17, creo que fue 13-18 la investigación, o 13-19, no recuerdo bien, pero para el año de la investigación, ya esos niños habrían cumplido 5 años, que era casualmente la misma cantidad de años del primer periodo presidencial de Maduro, pero además, médicamente, ya los niños, ya las secuelas positivas o negativas de la nutrición en la vida de los niños hasta los 5 años son irreversibles. Entonces íbamos a tener pues una generación completa de niños cuyos perjuicios causados por la desnutrición ya eran irreversibles. Entonces, claro, todos los niños que buscamos, todas las historias que buscamos tenían como ese parámetro muy, muy claro. Los buscamos a través de alianzas con organizaciones no gubernamentales, porque pues queríamos que fuese una selección bien rigurosa. Y a partir de los hallazgos escogimos a las 8 historias, es decir, los 8 niños, que contaran esos hallazgos. Entonces,
porque la generación del hambre se convierte en una investigación colaborativa y no se queda solo con un gran reportaje que cuenta, qué sé yo, o sea, los hallazgos que teníamos a través de las bases de datos. Porque estos niños, o sea, este montón de cifras que teníamos y este montón de entrevistas a expertos nos contaban la historia de niños pequeños, de niños de 5 años con rostros y con vidas y con familias. Y buscamos esas historias en 8 estados distintos del país, cuya selección además se hizo por regiones, o sea, separamos a Venezuela de acuerdo con, o sea, las regiones, o sea, buscamos un niño de la costa, buscamos niños del llano, buscamos niños del sur del país, buscamos niños de la capital. Y entonces los 8 casos no solo eran representativos de los hallazgos, sino que cada caso era representativo además de una región del país, porque queríamos contar que la desnutrición en Venezuela era generalizada. Entonces, la generación del hambre, o sea, si no hubiese sido una investigación colaborativa nacional, probablemente nos hubiésemos quedado solo con los casos que hubiésemos podido pulsar en Caracas, que era donde estaba como el equipo central que hizo el trabajo de datos y gran parte de las entrevistas, aunque en el interior se hicieron muchísimas entrevistas con expertos de cada región, porque además en la medida en la que comenzamos a trabajar cada caso nos dimos cuenta de que cada caso tenía su particularidad, inclusive por región. Entonces buscamos especialistas de la región para que nos hablaran sobre la desnutrición en ese espacio del país. Pero además, sin la colaboración de periodistas de todo el país, no hubiésemos podido no hubiésemos podido acceder a estas 8 historias, porque además, o sea, con estos niños no solamente se hizo un trabajo de, bueno, vamos y los entrevistamos a las familias, no, se hizo un seguimiento importante, se hicieron varios acercamientos previos a las entrevistas para que los periodistas pues ganaran como la confianza de las familias, porque era un tema bien, bien complicado, e inclusive posterior, o sea, posterior a la publicación, los periodistas se dieron como muy en contacto con las familias y con estos niños, y bueno, hay historias que luego se complicaron muchísimo más. Pero en principio, o sea, la razón de la colaboración en la generación del hambre fue esa, o sea, poder contar historias de todo el país, porque además era imposible, no solo por temas logísticos normales de cualquier país, sino porque además en Venezuela para 2019 trasladarse a cualquier lugar era muy complicado por gasolina, por los costos de todo, porque no había vuelos o eran muy difíciles de conseguir. Entonces, tener que trasladarnos de Caracas a otras ciudades del país hubiese hecho que la investigación durara años y costara muchísimo más, pero ya teníamos como el recurso humano en cada estado, entonces lo aprovechamos y al final nos unimos, yo diría que por lo menos unos 12, 15 periodistas, entre los que trabajamos datos, los que hicieron entrevistas en el interior, los que se encargaron de ir a las casas de estas familias. Entonces, yo creo que ahí la importancia, ¿no?, de la colaboración en esta investigación nacional nos permitió contar un panorama mucho más amplio y no quedarnos solamente con a lo que podíamos acceder como periodistas en la capital, ¿no? Genial, muchísimas gracias, Joana. Bueno, pues yo les voy a contar un poquito sobre violentadas en cuarentena. Primero, creo que es importante que les comente un poco que en Factual nosotros tenemos 3 proyectos, ¿no? Que uno es el foro que estamos realizando ahora, otro es nuestro portal web, que es Distintas Latitudes, y otro proyecto es la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, que es esta iniciativa para identificar, impulsar y captar talento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros habíamos lanzado, estamos ya justo por arrancar las actividades con la 6ª generación de la red, pero habíamos tenido una primera experiencia de periodismo colaborativo en 2019, justo con la 3ª generación de la red LATAM. Nosotros, por ser una organización que tiene un proyecto basado en una visión regional y latinoamericana, es que siempre nosotros publicamos, puede ser que publiquemos una nota o un reportaje o una crónica, algo que tenga que ver con Venezuela, con Brasil, con México, con Perú, o sea, con presencia en los diferentes países de América Latina y el Caribe. Y entonces lanzamos en 2019, teníamos muchas ganas, intención de poder hacer una investigación colaborativa, porque con la red pues contamos con periodistas regados en toda la región, periodistas que viven en Perú, pero que puede ser un periodista que vive en Lima, como puede ser un periodista venezolano que migró a Perú, o puede ser con periodistas en Colombia, Argentina, Chile, etcétera, México, Brasil.
Y entonces lanzamos un primer ejercicio que fue una investigación colaborativa que estuvo muy buena, que se llamó Paso en la U. Paso en la U fue una investigación donde nos dimos a la tarea de investigar 100 universidades en América Latina y el Caribe para saber si contaban con protocolos de acción para atender el acoso y la violencia sexual en los recintos universitarios. Ese fue nuestro primer acercamiento al periodismo colaborativo. ¿Por qué decidimos hacer una investigación transfronteriza y colaborativa en ese momento en Paso en la U? Pues fue porque teníamos periodistas basados en cada uno de los países que queríamos investigar y nos parecía muy importante para poder dar una visión regional que cada uno de los periodistas que estaban basados ahí pudieran dar una visión sobre lo que estaba aconteciendo en sus países. Entonces, no era solo un reportaje sobre las universidades de Ecuador o las universidades en México, las universidades en Venezuela. Era una investigación que abarcaba 100 universidades en 16 países. Entonces, ahí lo que nosotros vimos como primer elemento para poder decidir qué es lo que queríamos, porque era una investigación colaborativa y transfronteriza, era que queríamos dar una visión regional de un fenómeno, de una situación que queríamos investigar, que en este caso era el acoso y la violencia sexual en las universidades de América Latina, por un lado, y por el otro porque contábamos con periodistas en los países que podían ser investigados. Entonces, eso es otro de los elementos que se vuelven muy valiosos cuando tenemos a periodistas en campo, porque puede ser que un periodista, y no es que sea imposible hacerlo, pero que un periodista mexicano se ponga a investigar la realidad en Puerto Rico, pero no va a ver como que el periodista está en Puerto Rico porque tiene acceso a las fuentes, tiene conocimiento de a quién acercarse, por dónde irse, dónde investigar. Entonces siempre va a ser muy valioso que contemos con periodistas en el campo, en el país, en el territorio que queremos investigar. Entonces, al tener la red con estos periodistas en América Latina fue como esos primeros dos elementos que quiero que identifiquemos en esta investigación. Eso ocurre en 2019 con la tercera generación. Y entonces en 2020, con la cuarta generación de la red LATAM, lanzamos Violentadas en Cuarentena. Violentadas en Cuarentena esa es una experiencia que les quiero contar muy bonita, porque fue a partir de dos colegas de la red LATAM, dos periodistas que se veían en las sesiones de aprendizaje y todas las actividades de la red, pero nunca habían conversado así como entre ellos, hasta que llega la pandemia a los diferentes países de América Latina. El primero es Brasil en febrero, cuando empieza a presenta el primer caso. El 26 de febrero de 2020, Brasil presenta el primer caso de COVID-19 y en escalada empiezan los demás países latinoamericanos no solo a presentar los contagios, sino también a decretar las cuarentenas. Entonces, Nicole Martín en Argentina y Carlos Mayorga en Colombia empezaron a preocuparse porque dijeron, bueno, los países están empezando a decretar las cuarentenas y ¿quién se está preocupando por saber qué va a pasar en las casas donde cada uno de nosotros íbamos a estar resguardados? Entonces, ellos empezaron a ver que organismos internacionales como ONU Mujeres, la UNESCO, CEPAL y estos organismos internacionales empezaron a decir, esta situación de aislamiento social va a generar que las mujeres se vean enfrentadas a estar compartiendo espacios 24/7 con sus agresores físicos, sexuales, de cualquier tipo. Y entonces empezaron a prender las alarmas de que esta situación que ocurre en todos los países de América Latina, que es la violencia contra la mujer por cuestión de género, iba a incrementar las situaciones por el aislamiento. Y así fue. Entonces ellos se pusieron en contacto y dijeron, oigan, ¿por qué no nos ponemos a investigar qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Colombia? Y en esta intención de querer descubrir qué estaba pasando, fue que entonces hablaron conmigo, que era en ese momento la coordinadora de la red, y dijeron, Kets, ¿por qué no nos ponemos a investigar? Y empezamos con un primer reporteo en los diferentes países para saber cómo era que se había presentado esto, ¿no? Cómo los estados latinoamericanos estaban reaccionando ante el aumento, ¿estaba aumentando o no la violencia contra las mujeres en el aislamiento social? ¿Qué medidas estaban adoptando los países? Y a partir de esta primera premisa fue que arrancamos la investigación. ¿Por qué decidimos que fuera colaborativa? Uno,
porque teníamos una red amplia de periodistas que nos permitía tener a periodistas en los países que queríamos investigar, que a final de cuentas fueron 19 países en América Latina y el Caribe, porque pues al final de cuentas también fue un gran beneficio que los periodistas estábamos en nuestras casas también, entonces podíamos también enfrentarnos a las mismas situaciones de aislamiento, y que eso también significó, en un momento lo vamos a ver más adelante, uno de los retos principales también de la investigación, cuando los periodistas también estábamos aislados. Y dos, porque justamente queríamos dar un panorama más amplio. En el caso del que comentaba Joana, que era a nivel nacional en Venezuela, era mostrar historias de todo Venezuela, no solamente quedarse en una ciudad, en Caracas, y poder decir, eso está pasando en Caracas. Ellos pudieron identificar que eso que pasaba en Caracas pasaba en otras partes de Venezuela, y valía la pena ampliar la mirada, que justo es a lo que también apuesta el periodismo colaborativo, ampliar la mirada y mostrarte diferentes rostros de una misma realidad, que puede ocurrir en Caracas, que puede ocurrir en otra ciudad del interior, y en el caso de una investigación por países, que puede ocurrir en Ecuador, que puede ocurrir en Brasil, que puede ocurrir en Argentina. Entonces, uno de los elementos claves para poder determinar cómo queremos que sea o no periodismo colaborativo o un gran reportaje es poder demostrar estas diferentes matices, diferentes rostros de una realidad, sea a nivel nacional o a nivel regional. Y en el caso de Violentadas era lo que queríamos, poder mostrar cómo se había presentado esta situación en 19 países de América Latina y el Caribe. Y a partir de ahí, poder ir identificando y uniendo ciertas cosas que hacían que fuera, que dijeras, ay, claro, esto que está pasando en tal lugar también está pasando en mi país, ¿no? Esto que estoy leyendo que pasa en Ecuador, también veo que pasa en México. Entonces, eso también es lo que permite que ya al momento de empezar con los hilos finos de la investigación, ya que pasamos en el reporteo, el análisis de la data, nos demos cuenta de esos diamantitos en bruto que tenemos como investigadores, y que rebasan más allá ese gran reportaje, que puede ser incluso un reportaje amplio o narrativo, y que se convierta en una investigación que profundice y analice más esta realidad que estamos investigando desde estas diferentes rostros, ¿no? Y porque nos damos cuenta que es algo que igual a veces yo me pongo a pensar, digo, creo que los periodistas somos un poquito a veces ambiciosos y decimos, no, creo que puedo contarlo mejor en 5 cuartillas, o puedo contarlo mejor en 10 cuartillas que en 2, ¿no? Y entonces en esa intención de querer contar más, porque pues evidentemente lo que queremos es contar la realidad, a veces vamos indagando en estas pequeñas piedritas, en esos pequeños diamantes en bruto que nos dan otros elementos de análisis que dicen, esto no puede quedarse en 5 cuartillas o no puede quedarse en 2 cuartillas, tiene que ser algo más grande que incluye incluso otros equipos que no solamente sean periodistas, que sean analistas de datos, que sean infográficos, que sean video, que sean otros formatos para también generar el impacto que iremos viendo más adelante, pero para solo cerrar y volver a repetir o reiterar, son estos elementos de poder identificar una realidad desde diferentes miradas o desde diferentes rostros en una sola cosa, y que podamos explicar en eso, ¿no? Y que se puedan ver varias vertientes de esto. Entonces, bueno, hasta aquí cierro esta presentación como para poder identificar estos elementos. No sé si ahí quieras añadir algo más, Joana, o si seguimos. No, yo creo que pues eso queda como muy claro que el objetivo del periodismo colaborativo es eso, es ampliar la mirada, sea dentro de un país, o sea en un continente, o sea incluso en más de un continente. El objetivo del periodismo colaborativo es ese, o sea, ampliar la mirada para no quedarnos solamente con la realidad en espacios chiquititos, sino poder pues mostrar que esta realidad se replica en espacios geográficos mucho más grandes, y de hecho es inclusive más diversa de lo que pensamos, ¿no? O sea, en el caso de Violentadas en Cuarentena, pues en 19 países, en el caso de la Generación del Hambre, como hablábamos hace un rato, o sea, cada caso tenía particularidades, inclusive de acuerdo con la región donde estuviese ubicado el niño, por acceso de alimentos y todo esto. Entonces eso, o sea, siempre el objetivo del periodismo colaborativo es eso, es ampliar la mirada, pero además no quedarnos solamente con, pues, de repente el texto que podemos escribir porque somos periodistas de impreso, sino, o sea, poder ampliar inclusive los equipos
y tener equipos multidisciplinarios que nos puedan, o sea, que puedan generar un especial con infografías, con videos, con nuevas narrativas, con todo lo que sea necesario para llegar a la mayor cantidad de audiencia posible, ¿no? Y no quedarnos solo con el que lee, sino con el que lee, con el que ve el documental, con el que ve solo las piezas en Instagram, y que toda esta información tenga pues mayor alcance del que podría tener si nos quedamos solo con un texto, un reportaje de 2 o 3 cuartillas, ¿no? Entonces, yo creería que podemos avanzar al segundo bloque, y después del segundo bloque ya hacemos como una ronda de preguntas, ¿qué te parece? Vale. Entonces, bueno, nuestro segundo bloque ya va como de lleno con la investigación, ¿no? Con la organización, roles y tiempos y la importancia de los acuerdos. Entonces, ¿cómo asignar la tarea correcta a cada integrante? No sé si quieres que comience ya, Katz, y vamos, vale, de una. A ver, yo creería que esto es una de las tareas primordiales para garantizar que el producto final se obtenga de la mejor manera posible, ¿no? Porque un trabajo, o sea, si bien los trabajos colaborativos nos traen un montón de ventajas, como eso, como poder ampliar la mirada, poder tener como una mayor cantidad de productos posibles y poder llegar a otras audiencias. Por cierto, si quieren prender la cámara, chévere para no sentirnos tan solos aquí. También trae como retos importantes, ¿no? Y es que no estamos trabajando solos, no estamos trabajando con 2 o 3 personas, estamos trabajando con un equipo grande, usualmente grande. En el caso de la generación del hambre éramos por lo menos 15 periodistas, en el caso de Violentadas en Cuarentena, pues como vieron eran como más de 20 periodistas. Entonces, la asignación de las tareas es importantísima, o sea, es como uno de los puntos primordiales al comienzo como del tema logístico del reportaje. Porque, discúlpenme, esta es la hora del perro. El reportaje, antes de comenzar todo esto, pues de la reportería y de la producción de los contenidos, pues hay una etapa logística previa que es primordial y que de hecho es básicamente nuestro segundo bloque, como la logística previa a la investigación. Entonces, ¿cómo asignar la tarea como la tarea correcta a cada integrante del equipo? Pues en mi caso específicamente, y ya Katz nos dirá cómo lo hace ella, yo creo que es importantísimo escuchar al reportero, o sea, saber qué hace, cómo se desenvuelve, en qué tareas se desenvuelve mejor, porque si bien pues hay personas que pueden trabajar con datos y hacer fotografías y hacer tomas y escribir y reportear y entrevistar, lo cierto es que para que el trabajo, o sea, para que el producto final, o sea, entendiendo por producto final, reportaje o documental o multimedia, lo que sea que quieran hacer, para que se pueda pues concretar de una forma exitosa, lo cierto es que todo tiene que estar como muy organizado previamente. Entonces, y para poder hacer eso es necesario que una sola persona no se encargue de todas las tareas, sino que tengamos un equipo como muy bien organizado en el que, bueno, quien va a escribir, escribe, quien va a entrevistar, entrevista, quien va a hacer infografías, se encarga de hacer las infografías, porque la idea tampoco es abrumar al equipo, o sea, un equipo abrumado pues no va a avanzar. Entonces, en mi caso, a mí lo que me sirve muchísimo es, primero, pues hablar con el equipo, tener como una reunión previa y, bueno, o sea, cómo trabajamos, en qué tareas se desenvuelve bien, e inclusive en qué tareas se quieren desenvolver para este proyecto, porque por ejemplo he trabajado con personas que hacen trabajos multimedia increíbles, pero de repente, bueno, o sea, mira, yo tengo la posibilidad de entrevistar también, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Entonces, eso, hablar con el equipo y distribuir las tareas de acuerdo con las habilidades de cada quien. O sea, si bien puede ser un gran reto para alguien que solo escriba, comenzar a hacer tomas para video, lo cierto es que lo ideal sería que cada quien trabaje como en su área fuerte. O sea, quien es bueno haciendo reportería, pues trabaja en un equipo de reporteros, quien es bueno haciendo infografía se encarga entonces de la parte infográfica, para garantizar que pues vamos a hacer el trabajo lo mejor posible. Entonces, no sé si tú lo haces igual, Katz, o lo haces distinto.
Pues bueno, fíjate que en eso compartimos muchísimo. O sea, nosotros cuando trabajamos esas dos investigaciones con la red y que ahora también lo hicimos, hoy justamente estamos lanzando, quiero aprovechar para el comercial, estamos lanzando nuestra investigación transfronteriza con la quinta generación de la red que se llama Repartos Latam. Pero cuando hicimos estas tres investigaciones, que fue 2019, 2020 y 2021, es que teníamos un equipo muy variado de periodistas con diferentes intereses y que estaban en diferentes países. O sea, podríamos tener un periodista en Ecuador, pero el periodista en Ecuador podía tener interés por la fotografía o el video. Y podíamos tener un periodista en Venezuela y podía tener interés por el periodismo de datos o el análisis de la data, ¿no? Y entonces ahí es donde para nosotros se vuelve interesante que cuando invitábamos a las personas, nosotros conociendo a estos equipos ya decíamos, bueno, pues yo veo que esta persona es periodista, pero tiene habilidades, talentos y le gusta manejar redes sociales. Entonces a esta persona formábamos equipos, ¿no? El equipo de reporteo, el equipo de análisis de datos, el equipo de audiovisuales y el equipo de redes, ¿no? Porque en una investigación también, sobre todo cuando es una investigación colaborativa y transnacional o transfronteriza, es bien importante pensar en una estrategia de difusión para generar el impacto. De nada sirve que tengamos una investigación fenomenal, wow, con 19 países, si no logramos generar un impacto con esa investigación, si no logramos llegar a más personas, a más medios que la conozcan. Pero eso ya es en otro bloque. Pero en este momento justo es como ir identificando esas habilidades que tienen los colegas periodistas y primero invitarles, oye, Joana, yo veo que eres súper buena coordinando equipos, ¿te gustaría coordinar este equipo? Y entonces Joana podría decir, sí, claro, me gusta, pero me gustaría también colaborar en este equipo porque a mí me encanta hacer la investigación hemerográfica y me gustaría estar en el equipo de datos. Entonces, como dijo Joana, es muy importante escuchar al periodista sobre dónde quiere desarrollarse y dónde quiere desenvolverse, porque habrá investigaciones que se puedan hacer en un tiempo pues más o menos rápido, no sé, 3 meses, quizá puede ser el tiempo mínimo para poder desarrollar una investigación de esta envergadura, pero hay veces que son investigaciones que se llevan muchísimo más tiempo, a veces puede ser medio año, un año, según la profundidad y a dónde se está metiendo, ¿no? El periodista a indagar sobre eso. Entonces, es saber en dónde se siente cómodo el periodista, dónde quiere colaborar el periodista, porque van a ser meses a los que va a tenerle que estar dedicando tiempo. Tiempo que a lo mejor va a tener que combinar con otro trabajo, cuando a lo mejor son colaboraciones freelance, cuando no trabaja en un medio fijo, o no es una investigación de un medio, sino es una investigación donde a veces al ser colaborativas son periodistas de diferentes medios de diferentes países que a veces, si se logra el financiamiento, son investigaciones que logran tener paga, pero a veces son investigaciones ad honorem, donde el periodista lo hace porque quiere colaborar, porque quiere hacer ese tipo de periodismo y dice, bueno, yo tengo un trabajo, pero quiero colaborar en esta investigación, les dedico unas 2, 3 horas a la semana que tengo libres para hacer esta parte de la investigación, que también pasa, ¿no? Hay consorcios de investigación como CLIP, que si hacen investigaciones financiadas, que ellos buscan el recurso para financiar, y hay otras investigaciones que no. En el caso, por ejemplo, de nosotros para violentadas, y dividimos la investigación en 2 etapas, y en una primera lo hicimos completamente ad honorem, por amor al periodismo, por querer indagar en esto. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que profundizar más, que iba a requerir más tiempo y más trabajo, y dijimos, no vamos a poderle dedicar, pues porque los periodistas no comemos de aire, ¿no? O sea, también necesitamos pagar la luz, pagar la comida, y hacer siempre periodismo por ad honorem no da la vida. Y entonces fue que buscamos financiamiento, que es otro de los elementos que también se podrán abarcar más adelante. Y se buscó ese financiamiento. Pero entonces sí es bien importante poder decirles a los periodistas dónde te sientes más cómodo, dónde puedes colaborar y sobre todo también con las tareas. Un periodista que trabaja en el reporteo quizá va a requerir un trabajo de más horas que un periodista que a lo mejor se dedique al análisis de la data, o un periodista que se dedique a armar la estrategia de difusión. Entonces es bien importante conversar con tus periodistas, saber dónde se sienten cómodos, dónde sienten que pueden aportar más y hacer más por la investigación, porque a final de cuentas, al ser una investigación colaborativa, todos somos engranes. Y si un engrane falla, puede hacer que todos los engranes posteriores fallen y que la investigación no se logre porque no estamos sabiendo embonar esos engranes. Es así, absolutamente. O sea, importantísimo
verificar con el periodista las habilidades y el espacio en el que quiere trabajar y la disponibilidad. Porque pasa, por ejemplo, que hay gente que pues, quiere muchísimo reportear, pero dispone de 1 o 2 horas en la semana porque tienen otros trabajos. Entonces, en la medida en la que sepamos qué van a hacer, o sea, o qué pueden hacer y cuánto tiempo pueden disponer, vamos a poder pasar a la segunda fase de este bloque, que es cómo organizamos el tiempo, ¿no? El cronograma de trabajo. No sé si quieres comenzar tú, Katz, o yo tengo como un formato de cronograma, pero si quieres habla, o sea, tú que también, o sea, que has coordinado estas investigaciones transfronterizas, cómo, o sea, la importancia del cronograma de trabajo para mí es como la piedra angular de todo. Sin cronograma de trabajo, pues no hay publicación, ¿no? Nosotros, fíjense que ha sido como una experiencia de ensayo y error, ¿no? Hacia al principio podíamos haberlo hecho en un Word cualquiera y después fuimos obviamente escalando a ya una hoja Gantt o un cronograma muchísimo más extenso. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros en estas experiencias que les conté de paso en la UI, Violentadas en Cuarentena, éramos equipos de más de 20 periodistas. Entonces, ahí era también muy importante en una cosa que quería decir y se me pasó en el rol de todos los que colaboran, es que a veces a uno como periodista, por ejemplo, a mí y a Joana quizá ha pasado, que somos periodistas, o sea, yo me asumo como periodista, he hecho investigación, reporteo, análisis de datos, pero en esta investigación en Violentadas no me tocó hacer propiamente nada del ámbito periodístico. La coordinación de un proyecto implica muchísimas otras cosas que a veces no tienen que ver ni siquiera con el periodismo, desde una parte administrativa hasta una parte de contención emocional con el equipo. Nosotros, por ejemplo, en el momento de hacer la investigación de Violentadas en Cuarentena, estábamos investigando sobre feminicidios y sobre mujeres que estaban sufriendo violencia en el momento, porque estábamos atrapados y atrapadas en el momento de la pandemia. Entonces, para una como periodista, pero también para los compañeros periodistas que colaboraron, pues es un shock emocional y mental muy importante, y a veces también tienes que hacer ese trabajo de contención con tu equipo, de parar un momento y decir, voy a conversar con mi periodista y no le voy a preguntar cómo van sus entrevistas y cómo va su reportaje y que su deadline es en 1 hora. Cuando veo que está muy conflictuada o que está muy afectada por la víctima que fue a entrevistar o por el familiar que fue a entrevistar. Entonces, todos ese tipo de detallitos son parte del engranaje perfecto que debemos ir armando al momento de la coordinación. Y por eso es que se vuelve bien importante tener cronogramas. A veces no solamente uno, a veces tenemos que tener varios, ¿no? Porque si somos un equipo amplio de muchas etapas, entonces decir, en esta primera etapa entra el equipo de reporteo. ¿Qué va a hacer el equipo de reporteo? Identificar testimonios, hacer investigaciones, entrevistas. Y después de que ellos nos den unas pistas, entonces con esas pistas que nos da reporteo, que van a abarcar, no sé, 3 semanas, 1 mes, 2 semanas, entra el siguiente equipo. Y entonces es ese como hilo finito que los coordinadores de los proyectos tienen que ir tejiendo y tener muy en cuenta para que el engranaje vaya engranando perfectamente, ¿no? Entonces, por eso se vuelve bien importante que tengamos estos cronogramas donde vamos, como aquí está ya proyectando, gracias Joa, una hoja Gantt, ¿no? Donde dices, empezamos aquí y empieza Desde mandar el correo 1 donde dices, coordinador envía correo 1 de empezamos y que es un correo básico y elemental decir, esta es la carpeta madre donde vamos a subir todo. Y en esta carpeta va a haber subcarpetas donde aquí va a subir en esta carpeta el equipo de reporteo. Acá van a subir fotos, acá van a subir infográficos. Toda esa organización empieza desde esa carpeta madre y las subcarpetas y luego todo el calendario. Desde enviamos el correo 1, enviamos el correo a los 15 días de seguimiento para ver cómo van todos los equipos, o tenemos una reunión quincenal o una reunión mensual o una reunión semanal para ver cómo vamos. Y tenemos también, si tienes coordinadores por equipos, o sea, uno como coordinador general y luego tengo aparte un coordinador que se encarga de reporteros y luego reporteros, ¿no? El equipo de datos, alguien que coordina datos y el equipo de datos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos de cronogramas se vuelven muy importantes para no perder de vista ningún detalle y que tanto reportero tenga la información que conversaron coordinadores sobre, creo que tenemos que añadir esta pregunta a nuestras entrevistas porque podría darnos otros datos que no estamos viendo,
y que esa pregunta que se conversó entre el coordinador general y los coordinadores llegue al reportero de a pie que sale a hacerle el reporteo. Para eso es importante que tengamos la coordinación en un cronograma, desde el lanzamiento 1 hasta el deadline, que puede ser desde 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y que se vayan haciendo juntas de seguimiento, reuniones virtuales o presenciales, si es que en algún momento ocurre en una redacción, y que también se busquen esos momentos dentro de toda la planeación para la contención. A veces puede ser más común, por ejemplo, en investigaciones como violentadas, donde hubo este tratamiento informativo con víctimas y con violencia de género contra las mujeres, pero también en una investigación donde, por ejemplo, la que acabamos de sacar el día de hoy de repartos, donde estás entrevistando a un rapitendero que te cuenta cómo la padeció el día que tuvo un accidente y la empresa nunca le respondió y él tuvo que pagar su hospitalización. También ese tipo de historias nos afectan como periodistas porque al final de cuentas somos humanos. Entonces también es importante integrar en esos cronogramas esas actividades, ¿no? Las actividades para el trabajo, pero también las actividades para contenernos y, ¿por qué no? Una fiesta de celebración de ya acabamos la investigación, la publicamos, traigamos un shotcito de mezcal y brindemos porque lo logramos. Entonces también es importante que dentro de toda nuestra estructura de trabajo y cronograma tengamos previsto todo eso. Entonces, nosotros lo hicimos en Violentadas trabajando en Exceles, donde justamente íbamos abarcando teníamos un Excel para cada equipo y teníamos un Excel para todo el proyecto final, ¿no? Entonces, pues hasta ahí podría ser mi aportación. Sí, de hecho, yo estoy súper de acuerdo contigo y creo que la razón por la que coincidimos tanto es porque las dos somos obsesivas de Excel. Entonces, o sea, tener cronogramas, a ver, sirve mucho tener como un cronograma general en el que tengamos como unas fechas claves. O sea, para esta fecha tenemos que tener como los primeros textos, para esta fecha tenemos las primeras revisiones, para esta fecha comenzamos la producción, pero también estos cronogramas más específicos por etapa o inclusive por subequipo. O sea, por ejemplo, recuerdo que en Migraciones Latam, que fue otro reportaje que publicamos también de la quinta generación de la red, teníamos como 5 subtemas y todos tenían que ver con la migración en Latinoamérica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un cronograma global, o sea, bueno, para esta fecha tenemos edición, o sea, un cronograma global de migraciones, pero teníamos un cronograma por cada subtema, o sea, un cronograma y a su vez, estos cronogramas, como decía Ketz, se ajustan a las tareas de cada tema. Entonces, por ejemplo, si el primer tema lo que va a producir, y esto lo definimos preliminarmente en la parte logística, o sea, ¿cuáles van a ser los formatos? Bueno, vamos a contar con esto lo vamos a contar con un texto, esto lo vamos a contar con un video, esto lo vamos a contar con una infografía, esto lo vamos a contar con una crónica, y digo preliminarmente porque a veces ocurre que en el transcurso de la investigación uno dice, mira, no, esto se cuenta mejor de otra manera, ¿no? Pero bueno, ya cuando tenemos como una definición preliminar de los formatos, podemos decir, bueno, yo lo que necesito para el reportaje entonces es hacer entrevistas a expertos, entrevistar a 3 personas, o sea, tener 3 testimonios, tener tales cifras. Entonces, en la medida en la que tenemos claridad sobre el formato y qué es lo que vamos a contar, podemos definir las tareas que tenemos que llevar a cabo para que eso se concrete. Entonces, si es un reportaje, pues las tareas que se definen son sumamente distintas por ejemplo, si lo que vamos a hacer a escribir es una crónica, o si es un documental, las tareas son totalmente distintas. O sea, salir a hacer tomas tomas de video, material de apoyo, grabación de la voz en off, es absolutamente distinto a edición del texto 1, edición del texto 2. O sea, entonces, si tenemos al menos definidos de forma preliminar los formatos, o sea, los temas y los formatos en cómo los vamos a contar, podemos definir entonces cada una de las tareas que son necesarias para la producción de ese producto específico, y por lo tanto podemos tener un cronograma de trabajo como mucho más claro, mucho más organizado, que al final, o sea, esa suma de cronogramas por cada producto distinto van a terminar o van a resultar, por ejemplo, en este caso, en el caso de Repartos Latam, en un gran multimedia que tiene texto, que tiene infografía, que tiene documental, que tiene unas piezas de difusión increíbles, porque se trabajó de esa manera. O sea, el cronograma global, pero un cronograma o al menos una planificación por equipo. O sea, en el caso de migraciones, como les decía, fue por tema.
pero en el caso de repartos LATAM fue por equipo, o sea, una planificación para el equipo de datos, una planificación para el equipo de reporteros, porque todos teníamos funciones distintas. Y al final pues resultan en este gran multimedia, pero sin planificación no hay reportaje, o sea, sin planificación no lo hay. Y eso inclusive, y creo que pues Ketz lo ha dejado súper claro, inclusive sin la figura como del coordinador, o sea, es difícil que avance un reportaje porque pues tiene que haber una persona o más personas que guíen al equipo, que pues sepan hacer contención cuando es necesario, que sepan mantener al equipo motivado, porque cuando una investigación tiene muchos meses, pues eso pasa, o sea, inclusive puede bajar la motivación, o si es mucho trabajo, pues el equipo se puede abrumar muchísimo, entonces siempre es necesario pues estar ahí, no solo como guía, sino también como apoyo, ¿no? O sea, o a ver, todos somos seres humanos, nadie está exento de que pasado mañana, no sé, nos enfermamos, nos pasó algo, nos levantamos tristes. Y siempre es necesario tener a alguien que, bueno, que no solo sea quien te guíe, sino quien te apoye también durante el proceso, porque puede ser complicado también. Entonces, eso, o sea, mi recomendación, un cronograma general, pero también unos cronogramas como muy puntuales, por producto o por tema o por equipo, porque van a ser súper necesarios para poder completar todas las tareas que se requieren para terminar, o sea, para concretar ese reportaje. Y como decía Ketz, y es parte de este bloque también, el orden de ese contenido, bueno, a nosotros nos funciona súper bien Drive, igual hay como un montón de herramientas más en las que pueden organizar esos contenidos, pero eso que sea como súper claro, o sea, hay una carpeta central, en el caso, y al final la organización se parece mucho también a la forma en la que se organizan los cronogramas. En el caso de repartos LATAM, lo organizamos por etapas, o sea, la etapa de reportería, la etapa de producción y la etapa final. Y la etapa de reportería tenía carpetas por equipo, o sea, la reportería, o sea, el equipo de reporteros, el equipo de datos, el equipo de difusión, pero ya la carpeta final era más por productos, era como, bueno, la carpeta de todas las piezas de difusión, la carpeta donde están todas las fotografías que vamos a usar, la carpeta donde están todos los datos que vamos a usar, y eso, o sea, inclusive el orden de la carpeta va a ir variando por etapas, pero sí es importantísimo que tengamos como unas carpetas como muy claras donde se va a centralizar toda la información y que el equipo tenga claridad y la conozca bien, o sea, que se las presentemos de la forma correcta, o sea, esta es la carpeta y la vamos a usar de esta manera, porque ese va a ser el lugar en el que se van a encontrar los contenidos que produzcamos todos durante todo el tiempo que dure la investigación, ¿no? Y de hecho, yo creo que esto nos da pie para otra parte de este bloque que es importantísima, y es la organización de los contenidos, de las fuentes. Les voy a compartir la tabla con la que yo suelo organizar las fuentes. Igual todo lo que les estamos compartiendo ahorita se los vamos a compartir en una carpeta también. Esto es como un formato propio que pueden modificar como quieran, de acuerdo a como quieran ajustarlo. Y pues a mí la verdad me ha servido muchísimo para trabajar con equipos grandes. Porque ¿qué pasa? A ver, somos muchas personas en muchos estados del mismo país o en muchos países del continente, entonces es importante tener como centralizada la información para saber, uno, pues qué estamos consultando y cómo lo estamos consultando, y poder volver siempre a la fuente, o sea, que cuando vayamos a escribir no nos pase, por ejemplo, que, yo vi una cita de alguien, pero no recuerdo dónde, o yo vi este dato, pero no recuerdo dónde lo vi. Entonces, es como re importante y tener el registro como de todo, y esto es un formato como muy simple en el que vamos como registrando, o sea, si tengo un link que es de alcance nacional e internacional, bueno, esto fue por migraciones LATAM, o sea, si está dividido por temas, por ejemplo, o sea, depende de la investigación, esto puede variar, que de esta fuente documental es lo que es importante para la investigación y cuál es el enlace, ¿no? Aquí, pues en mi caso, o sea, yo suelo como ir organizando cuáles son las fuentes potenciales, o sea, si leo un paper y creo que en ese paper hay una fuente que puede ser muy buena para la investigación que estamos haciendo, entonces no necesariamente los vamos a contactar a todos o vamos a tener acceso a todos, pero sí ir identificando en la medida en la que vamos leyendo qué personas podemos entonces pulsar para contar un tema. Y el control de solicitud de datos y entrevistas también es súper importante por dos razones. Uno, para saber pues a quién estamos tratando de acceder, si los contactamos por correo, o en el caso de datos, si hicimos solicitudes
de acceso a la información, cuándo las hicimos, por qué las hicimos, pero también porque en el caso de equipos grandes puede pasar que más de una persona, y ojo, esto con comunicación se resuelve, pero esto también es una herramienta como súper útil en este caso, puede pasar que dos personas estén tratando de contactar al mismo entrevistado. Y esto nos va a permitir pues tener como mucha claridad sobre, bueno, fulanito está tratando de contactar a Diego Chávez del Banco Mundial, entonces yo no necesito contactarlo porque ya él se va a encargar de esa entrevista, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces siempre es súper importante no solamente tener como la organización de la carpeta, la organización de las tareas, la organización del cronograma y de los tiempos, sino también inclusive de todo el contenido que vamos consultando para la investigación, para agilizar tiempo y no de repente, o sea, para agilizar y no de repente perder tiempo en buscar algo que leímos el mes pasado y que vamos a necesitar y que se nos perdió, sino que fácilmente acudimos como a esta tabla y vemos, bueno, este es el dato que estoy buscando y este dato está en este enlace, ¿no? No sé si quieres agregar algo más aquí, Kats. Sí, ahí solamente quería justo agregar con respecto a la organización y la importancia que comentabas de los informes de avances y acuerdos. Eso se vuelve también bien importante que esté como dentro de nuestro cronograma, porque cada vez que hay una reunión, a veces pues, podemos estar platicando y nos acordamos, pero a la hora siguiente, con el rush del trabajo y lo que sea, no, ay, ¿qué acordamos? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer con esto y eso? Entonces es importante que se hagan minutas o que se asigne a alguien, decir, bueno, hoy estamos todos aquí, hoy le toca a Andrea hacer la minuta de la reunión de hoy. Y entonces Andrea escribe la minuta y dice, bueno, el equipo de datos dijo que iba a hacer esto, estos son los retos y desafíos que tienen, y entonces vamos haciendo esas minutas que después vamos compartiendo con todo el equipo para que si en algún momento tú estás trabajando y son las 10, 12 de la noche y dices, tengo una duda, ¿cómo era que habíamos acordado esto? Puedas regresar a esa minuta y decir, ya vi, ya me acordé que dijeron que la fecha ya no iba a ser esta, sino que iba a ser esta fecha y que yo para esta fecha tengo que tener esto o que tiene que ser este formato o que se cambió a este formato lo que estamos haciendo. Como que para que todos puedan regresar a esos acuerdos que se tuvieron en una reunión y que después por la vorágine de la vida, del trabajo, se nos pueden ir. Entonces, como que para que siempre tengamos esos registros de a dónde volver. ¿Qué fue lo que acordamos sobre esto? Que vamos a difundir todos a las 11 de la mañana y no que alguien arranque difundiendo a las 9 cuando se pensó en una estrategia de difusión en conjunto a las 11, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? La importancia de que tengamos informes de avances y acuerdos. Es decir, ya acabamos nuestro trabajo, el equipo de reporteros, y mandamos un correo diciendo, reporteros, ya cerró la investigación, estos son los elementos importantes básicos a considerar, eso fue lo que no logramos obtener, y aquí está toda nuestra información. Entonces, es eso, ¿no? Poder estar todo el tiempo avisando a todo el equipo, a los coordinadores, para que todo pueda seguir operando. Entonces, nada más como que también lo que quería agregar. Sí. De hecho, una sola cosita rapidísima que iba a agregar hace rato y lo olvidé por ahorita que la mencionaste, coordinadores. A ver, pasa también que hay investigaciones colaborativas tan grandes que no necesitan un solo coordinador, necesitan más de un coordinador, o sea, como un coordinador central y subcoordinadores, porque, por ejemplo, en una investigación donde hay 15 periodistas, y bueno, 3 están trabajando en datos y 5 están haciendo reportería y 3, o sea, hay más posibilidades de poder tener una comunicación clara con esas otras 14 personas, pero si tenemos un equipo de 50 personas, es imposible que una sola persona tenga claridad sobre la comunicación, o sea, pueda comunicarse con 50 personas todas las semanas, es muy complicado. Entonces, y fue lo que hicimos, por ejemplo, en Repartos Latam, que es la investigación que publicamos hoy y que les invitamos a ver. Había pues una coordinación general, pero a su vez el equipo de datos tenía su coordinación, el equipo de reporteros tenía sus coordinadores, el equipo de difusión tenía sus propios coordinadores y el equipo de multimedia también. Entonces, ¿cómo se hacían las reuniones de seguimiento? Pues la coordinación general con equipos de coordinación, y a su vez estos equipos de coordinación tenían reuniones con sus equipos de 10, 8, 15 personas para comunicarles los acuerdos generales y poder entonces avanzar en las tareas individuales en pro de esos acuerdos generales. Pero eso, en la medida en la que el equipo sea más grande, se va a necesitar hacer como esta especie como de organigrama un poco más amplio para poder garantizar que todos vamos a estar informados sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se quiere hacer,
pero eso, o sea, todos con muchísima claridad y que haya como una comunicación, o sea, es más fácil que haya comunicación directa de 10 personas con una persona más y que esta otra persona se comunique como con el coordinador general, a que una sola persona pueda aclarar las dudas de 50 personas más o mantener como muy claro el ritmo de avance de trabajo de 50 personas, ¿no? Entonces, en la medida en en que la investigación sea más grande, pues probablemente el equipo de coordinación tenga que ser también más grande, ¿no? No sé si será que hacemos como una ronda de preguntas ahorita. Sí, chicos, para que también ustedes hablen un poquito. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario al momento que quiera compartir con Joana y conmigo? Es el momento. Adelante, Alejandro. Sí, gracias. A mí me surgieron dos dudas sobre los dos bloques retomados. La primera sería cómo delimitar y trabajar el estilo de la redacción y del material gráfico para que todo cuadre al final en, como un Frankenstein. Y la segunda sería si hay protocolos de seguridad, bueno, si en su experiencia ha habido protocolos o armados de seguridad y el seguimiento durante y después de la publicación. No sé, un poco atendiendo que pueda haber repercusiones, que no en el mejor de los casos se puede dar, ¿no? Entonces, esas serían mis dos dudas. Gracias, Alejandro. ¿Quieres arrancar, Joa, o yo? Si quieres arrancar con el estilo y hablar de los protocolos. Vale. Pues mira, lo del estilo, creo que o sea, al principio cuando se hace también la investigación y cuando ya tenemos la primera parte del reporteo y ya llegamos al momento de que vamos a empezar la producción de las piezas, es cuando se tiene que hacer una conversación entre los coordinadores de los equipos para saber, queremos textos largos, extensos, narrativos. Queremos formatos más cortos que a lo mejor puedan ser infografías, o queremos piezas en video, o queremos podcast. Una vez que definimos qué tipo de piezas y formatos somos las que vamos a trabajar, entonces empezamos a trabajar en el tono. Y es decir, por ejemplo, en esta investigación que sacamos ahora de Repartos LATAM, queremos hablarle a las personas que utilizan Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, que son personas, los usuarios de estas aplicaciones, o queremos hablar y dar información de servicio para las personas que se dedican, que son repartidores. Y a partir de ahí, entonces, que se decide el enfoque, bueno, hay una parte en la que nosotros queremos dar información que pueda concientizar a los usuarios sobre el uso de estas plataformas y otros donde queremos dar la información de servicio a las personas que son quienes trabajan, que son rapitenderos, que son los que conducen bicis, motos en el momento de los repartos. Al momento de decidir eso, entonces que ya sabes cuál es el tono que vas a pedirle a tu periodista que haga cuando produzca su pieza, sea en un video explicativo que puede subirse a TikTok, sea un reportaje más amplio y narrativo, sea una entrevista, sea un podcast, o sea que nosotros hicimos en Repartos, que fue como este ejercicio de audio muy interesante, que fue como que recrear algo que estuvo muy padre. Entonces, ahí es como definimos el tono a quien lo vamos a hacer, ¿no? En el caso de Repartos. Y por ejemplo, en el caso de Violentadas, lo que nosotros queríamos era, en uno de los contenidos, era contar la situación de cada país. ¿Qué hizo el gobierno de México para atender la violencia de género contra las mujeres en la cuarentena? Y en otra, obviamente, era un texto más narrativo. Cuando entrevistamos, nos dimos a la tarea de entrevistar a familiares de personas, más bien de mujeres que fueron asesinadas, víctimas de feminicidio en la cuarentena. Entonces, ahí es un texto completamente distinto, donde entra en juego la no revictimización de la persona que falleció, pero también de cómo acercarte a una familia, a un familiar de una víctima de violencia. Qué preguntas hacer y cómo vamos a narrar la historia, porque finalmente lo que queríamos hacer era generar textos de memoria. Estas mujeres que fueron asesinadas en el primer mes de cuarentena eran mujeres que quizás si no hubieran estado en cuarentena no hubieran fallecido, o quizás sí porque estaban en un entorno de violencia de género, pero cómo nosotros como periodistas contamos esas historias y las hacemos humanas y de manera ética. Entonces, un poco decidir el tono y la forma en cómo lo vas a narrar viene a partir de también los objetivos que vas a ir construyendo. A veces el objetivo 1 no se cumple porque tu hipótesis no es.
O sea, tú partes una investigación con una hipótesis. Nosotros partíamos violentadas, diciendo, sí se incrementó la violencia de género contra las mujeres durante la cuarentena. Al final de la investigación, sí podíamos decir que se aumentó la violencia de género, pero no porque hubieran aumentado las denuncias, porque en muchos países, incluso si tú comparabas las llamadas de denuncia del periodo de marzo de 2020 con marzo de 2019, en 2019 había sido más que en 2020. Y entonces ahí explicabas un fenómeno y era, no porque no hubieran recibido llamadas de denuncia, quería decir que no estaba ocurriendo. La situación en la que las mujeres estaban en sus hogares era distinto, no tenían la misma posibilidad de tener al agresor enfrente y aparte hablar por teléfono para denunciarlo. Entonces, por eso es que en algunos países notábamos que las denuncias eran menores que en el año anterior, por ejemplo, pero ahí teníamos como esta otra forma de explicar eso, no lo decíamos nosotros, entrevistábamos a expertas y expertos que hablaban sobre eso, ¿no? Entonces, para no irme no se me vayan las cabras, el punto es que cuando uno decide y los formatos y esto, entonces empieza a ver cómo es que vas a narrar tus piezas, contemplando siempre como que sea algo que sea uniforme, pero que también tenga sus particularidades, ¿no? Un documental no va a ser lo mismo que un podcast ni que un texto, pero que vayan hilados con lo que tú quieres contar, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, hasta ahí como esa pregunta. Sí, yo coincido totalmente con Kets. De hecho, por ejemplo, en la Generación del Hambre, a ver, estábamos trabajando con niños y no queríamos, porque no debíamos, exponer los rostros de los niños, aunque hay unas fotos que son muy explícitas. Yo creo que en este momento yo no las usaría 3 años después. Uno siempre va aprendiendo y eso es algo que hay que tener en cuenta siempre. Uno siempre va aprendiendo. O sea, pero trataba, bueno, no usamos los rostros de los niños. Cuando definimos como estos parámetros, dijimos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para contar estas historias? Bueno, vamos a hacer crónicas y vamos a usar todas las fotografías que podamos del entorno de estos niños, para que ellos no parezcan, pero que quede claro, pues, cómo viven. Entonces tenemos fotos del plato de comida, foto de la nevera, foto de dónde dormían, foto de cómo se les veían los piecitos, por ejemplo. Entonces, todo esto, o sea, cuando ya definimos qué queremos contar y cómo lo queremos contar, podemos definir, bueno, cuál va a ser el tono de este reportaje. En el caso de Repartos Latam, como decía Katz, nosotros no solo queríamos llegar o queremos llegar a los usuarios, sino al repartidor. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, si queremos llegar al repartidor y tenemos todo este montón de datos y el repartidor, por falta de tiempo, porque está conectado a la aplicación todo el tiempo, no va a tener la oportunidad de sentarse a leer un reportaje de 5, 6, 10 cuartillas, ¿qué hacemos? Hicimos expusimos los hallazgos en scroll. O sea, si entran a la investigación se dan cuenta de que todos los hallazgos de la investigación se leen en scroll. ¿Para qué? Para que precisamente, por ejemplo, si entra un repartidor que tiene 3 minutos para ver lo que queremos contar, en 3 minutos pueda ver los hallazgos sin necesidad de entrar a un texto, sentarse a leer, sino que va viendo pues, los hallazgos en la medida en la que va moviéndose por la pantalla, ¿no? Con respecto a los protocolos de seguridad, a ver, yo creo que esto depende del tipo de investigación que se hace también. En mi caso, por ejemplo, o sea, yo creo que yo siempre procuro hacer medición de seguridad. De hecho, yo particularmente uso la medición de seguridad del protocolo de José Luis Sierra, que es un periodista mexicano que es especialista en esto, precisamente protocolos de seguridad para periodistas. Y el protocolo de Jorge Luis Sierra nos ayuda a medir, bueno, o sea, cuál es como el poder de la persona que vamos a investigar versus las habilidades u oportunidades que tenemos. Y entonces hay como una matriz muy clara. De hecho, se los podemos dejar en la carpeta de recursos que les vamos a enviar, un manual de investigación donde está el protocolo de seguridad de Jorge Luis. Y ahí hay como una fórmula matemática muy simple que al final resulta en un número, y ese número, de acuerdo a cómo se ubica en la escala, nos avisa, o sea, nos dice si la investigación es de baja seguridad, de seguridad media o de muy alta seguridad. Y de hecho, cuando implica como muy alta inseguridad, él recomienda no hacerla porque ninguna investigación vale la vida de nadie. En mi caso puntual, yo creo que la única vez en la que he tenido que hacer una medición de seguridad como siempre, o sea, suelo hacerla siempre, pero en la que de verdad era importante, fue una investigación sobre corrupción en torno a la construcción de unas instalaciones deportivas en Venezuela, que están vinculadas al EXAP, que justamente en este momento fue deportado hacia Estados Unidos hace nada, y tiene que ver como con corrupción en Venezuela, ¿no?
Y en ese caso era como muy importante hacer la medición de riesgo porque, a ver, nos estábamos metiendo con personas como muy poderosas y había que ver, bueno, qué tan vulnerables somos ante esta gente, ¿no? Entonces, eso, o sea, ¿pueden hacerla siempre? Sí. En unos casos va a ser más necesarios que otros y sobre todo si de repente están vinculados a casos de corrupción, pero sí hay como, o sea, sí hay herramientas para medirlo y que dejan muy claro, bueno, si esto es muy alto, o sea, si pasa de esta escala, pues mejor no, o si pasa de esta escala, pues hay que tomar estas precauciones. Entonces, ese formato se los podemos compartir. Entonces, si quieres agregar algo más, Katz, o si vamos con Lilia. Sí, ya nada más una cosita y pasamos contigo, Lilia. Otra cosa que también, o sea, que también preguntabas, Alejandro, que tenía que ver con el seguimiento. Evidentemente, sí, en cualquier historia, sea de alto riesgo o no, siempre se debe de hacer un seguimiento. Sobre todo, por ejemplo, ¿qué publicaron las plataformas después de que se publicó? ¿Hicieron, tuvieron alguna reacción para ver cómo es que las personas se van apropiando de las historias? En el caso de nosotras de Violentadas, por ejemplo, porque algunas de las historias que escribimos tenían que ver como, por ejemplo, me acuerdo mucho de la historia de México, que era una persona que había sido, estaba en proceso, o sea, ya habían detenido a la persona que había sido el asesino de la mujer aquí en México, en Acapulco, y esta persona había sido detenida y estaba en el proceso de investigación. Entonces, al momento de la redacción fuimos súper cuidadosas de cómo llamarlo, porque a pesar de que todo indicaba que él había sido el asesino de su pareja, pues él es un presunto al momento de estar en un proceso judicial. Y ahí es donde también los periodistas debemos de tener cuidado de cómo llamarlo. No podíamos llamarlo feminicida, por más que quisiéramos y las atenuantes nos dijeran que él lo era. Nosotros como periodistas teníamos la responsabilidad de ser cuidadosas en eso y entonces buscamos la forma de cómo llamarlo, también de no revelar su identidad, aunque ya era una carpeta que estaba en investigación, etcétera. Y de ahí a partir una conversación con la periodista. ¿Quieres tú firmar la nota con tu nombre o quieres que sea un seudónimo? Porque este personaje aparte era parte de la policía del estado que estábamos investigando. Entonces ahí podía haber algunas cosas donde podrían estar en peligro la periodista y fue cuando la periodista dijo, no, yo quiero firmar mi nota y nosotros estamos siendo muy cuidadosas del proceso jurídico por el cual está atravesando esta persona y ya, entonces cuando se publicó pues dimos completo seguimiento porque aparte esta nota también la publicamos, logramos la publicación en un medio en el estado donde había sido el caso. Entonces, pues ahí fue como que siempre estar súper al pendiente, activar ciertos protocolos, comunicarnos con este artículo 19 como que para que estuvieran al tanto de esta periodista por cualquier cosa que pudiera suceder. Y entonces ahí es donde a veces tienes que activar ciertos protocolos con ciertas historias o con ciertos periodistas y a veces no tiene que ser necesariamente toda la investigación o todos los periodistas o todos los colaboradores de la investigación. De hecho, quiero agregar algo súper breve, porque claro, ahora que hablas de protocolos, exacto, no solamente es esta medición previa, sino también protocolos durante, o sea, como decías, durante, o sea, el seguimiento del reportero. Y recuerdo ahorita, para tocar, o sea, volver a como a la generación del hambre, que es como el reportaje del que hemos venido estado hablando. Claro, en Venezuela, bueno, la verdad, nosotros no teníamos que el gobierno hiciera nada porque creíamos que probablemente lo que iban a hacer era eso, nada, para invisibilizar los resultados de la investigación. Pero sí pasaba que en aquel momento en Venezuela, no sé si ahorita, porque pues yo tengo ya varios años viviendo acá, pero los picos de seguridad, de inseguridad estaban muy altos. Y por ejemplo, o sea, si yo tenía un fotógrafo que tenía que viajar a otro estado, teníamos un protocolo muy claro de, bueno, o sea, me avisas cuando sales del aeropuerto, me avisas cuando llegas a este sitio. Además que en muchos casos las historias eran de comunidades muy pobres y que en muchos casos eran muy inseguras, entonces era, bueno, avísame cuando entres, avísame cuando sales, por favor. O sea, el periodista tenía, de hecho, ahora que recuerdo, que hacer el contacto previo e ir por lo menos un par de veces a la comunidad, pero tenía que tener como el contacto directo con alguien, o sea, algún líder comunitario que pudiese intervenir en el caso de que hubiese algún imprevisto durante la reportería. Entonces siempre es muy importante eso, tener como unos protocolos muy claros y en casos de investigaciones como lo que mencionaba Ketz, en este caso de esta persona que estaba siendo judicializada o en casos de, por ejemplo, de corrupción como el que les comentaba, es muy importante, si es necesario, inclusive, que un abogado a veces revise el texto. O sea, por ejemplo, a nosotros nos pasó con el reportaje de corrupción, que hubo gente, o sea, que de hecho creo que un abogado de Conectas en aquel momento que revisó para ver si no estábamos haciendo alguna acusación que nos pudiese meter en un problema judicial, pero además quien era mi editor en ese momento, hubo una semana completa que se convirtió como en el abogado del diablo. O sea, era una cosa horrorosa y era, bueno, vamos a revisar esto, ¿por qué dices esto? ¿Y tienes prueba de esto? ¿Y cuál es la prueba de esto? Y si no tienes prueba de esto, esto se va, porque siempre hay que cuidarnos porque podemos salir perjudicados.
Totalmente, muy bien. Lilia, alzaste la mano, adelante. Hola, pues yo tengo una pregunta, no sé si me estoy saliendo un poquito del tema. Es justo cómo pueden solventar o qué sugieren para solventar estos casos en los que se atasca una investigación porque alguna parte, uno de esos engranajes no está avanzando o tuvo que dejar la investigación a la mitad o hubo algún imprevisto. Entonces, ¿cómo solventar esos pequeños, bueno, pausas que finalmente a veces atrasan una deadline o básicamente también puede que cambien el foco de la investigación? ¿Cómo le podrían hacer o qué sugieren ustedes para que vaya avanzando? ¿Qué tips nos podrían dar en eso? Muchas gracias, Lilia. Mira, justo creo que tu pregunta sirve para que pasemos al siguiente bloque, que justamente es con la organización de los roles y tiempos, ¿no? La importancia de llegar a estos acuerdos. En el caso, por ejemplo, de nosotros, tanto en Paso en la U como en Repartos y en Violentadas en Cuarentena, creo que nosotros teníamos una meta. Queremos publicar en este mes o en esta fecha. Pero también éramos muy flexibles y decíamos, bueno, veamos cómo vamos avanzando en la investigación, cómo se va presentando la investigación, los hallazgos y demás, para saber si la recorremos, ¿no? Entonces nosotros partíamos como de nuestra fecha tal, esta es nuestra fecha ideal de publicación. Pero por cualquier eventualidad que pueda surgir en el camino, que hagamos solicitudes de información y no nos lleguen, que no nos den unas entrevistas, que nuestra hipótesis no sea lo que estamos esperando, entonces tenemos otra fecha, una segunda o tercera fecha tentativa como para poder de maniobra o de mover la publicación. Esto justamente previendo ese tipo como de situaciones que pueden pasar, sobre que alguien de pronto diga, yo dije que podía hacer esto, estas 100 entrevistas, pero a la mera hora ya me surgió lo que sea en la vida y no voy a poder hacerlo y solo hago 70. Entonces, ahí siempre es importante como saber, ir analizando a tu propio equipo de periodistas y de colaboradores sobre dónde puede haber un equipo que a lo mejor ya avanzó o alguien que es súper aplicado, que siempre también pasa, yo ya terminé, ¿qué más puedo hacer? Y entonces apoyarte en esas otras personas que están con la disposición de hacer para que puedan quitarle un poco de trabajo a quien, por ejemplo, se esté viendo rebasado o quien de plano abandone la investigación. Este tipo de situaciones creo que se presentan mucho justamente cuando no hay paga. ¿Por qué? Porque es algo, o sea, y no es que los periodistas seamos como que, pues si no me pagas no trabajo, pero sí, o sea, es un chiste, pero si quieres no, porque a final de cuentas es esta sensación de yo me puedo comprometer porque hay una paga de por medio, si no termino mi trabajo no me vas a pagar, pero si tú me estás pidiendo una colaboración sin que haya un sueldo, pues a lo mejor yo te voy a decir en algún momento, ¿sabes qué, Quetzal? Y yo no puedo seguir colaborando porque tengo 1000 trabajos, tengo 3 trabajos y ya no me alcanza el tiempo para hacerlo, no porque no quieran o porque los periodistas sean flojos, sino porque puede haber otras situaciones alrededor que pueden incidir en que eso suceda. ¿Qué es lo que podemos hacer? Siempre es importante que esto, otra vez al principio, hablar con las personas. Mira, esas serían tus tareas que tú tendrías que hacer y estos son tus tiempos para hacerlo. Dime si te alcanzan, si te dan o no. Y si no, entonces los ajustamos y a lo mejor entonces en lugar de pedirte 100 entrevistas, te voy a pedir 50 en el mismo tiempo. Y entonces voy a tener que buscar otro periodista que haga las otras 50 o apoyarme en alguien que haga esas otras 50, ¿no? Entonces, por eso siempre es bien importante saber las tareas que cada persona va a hacer, que estemos completamente de acuerdo el editor, la coordinadora con el periodista, y que se lleguen a esos acuerdos, aunque no haya dinero de por medio, ¿no? Sino que yo sí puedo apoyarte y yo sí quiero colaborar, pero no te puedo hacer las 100 entrevistas. En este tiempo que me das, de un mes, no puedo hacer 100, pero puedo hacer 50 o puedo hacer 70 o puedo hacer 25. Y entonces dices, ah, vale, genial. Entonces contigo cuento con 25 y acá me busco otro reportero que pueda hacer las 75 que hacen falta, ¿no? Y pues entonces ahí podemos ir justamente en ir encontrando esos como esas soluciones o esas puertas que podemos ir abriendo para poder lograr que esos retos se vayan sorteando, ¿no? A final de cuentas, también uno debe de valorar si lo que estaba haciendo esa persona es muy fundamental o no para la investigación. Y a veces creo que es algo que nos cuesta trabajo a los periodistas, pero que debemos de aprender a hacer, soltar. Esto que se está haciendo es fundamental, debe de estar en la investigación, porque a veces dicen, no, es que esta información tiene que estar y porque si no me responden, y a veces que no te respondan o que no tengas información, es información valiosa. Es como, por ejemplo, cuando haces una solicitud de información y no te responden o te responden lo que se les da la gana y te mandan el archivo como sus patas,
eso es información valiosa para el periodista y el periodista puede poner eso en su reportaje o en sus investigaciones y decir, se hizo una solicitud de entrevista a Rappi, tal fecha, Rappi contestó esto o Rappi no contestó, y eso mismo ya es información y estás confrontando a la misma fuente con esa no información que te está dando. Porque al no darte esa información te está diciendo algo. Entonces también como periodistas es aprender a soltar y decir, sigo jalando este hilo de algo que sé que no voy a obtener, lo busco por otro lado, busco otras fuentes, busco otros testimonios, o lo suelto y me concentro quizá en otras cosas que a lo mejor puedan aportar más a la investigación. Justo con la idea de no clavarnos y no hacer que este engranaje empiece pues a no funcionar, porque lo ideal es que todo pueda ir avanzando y entonces es, si algo falla en este equipo, ¿podemos solucionarlo? ¿Cómo lo solucionamos? Listo, asignamos a alguien más. ¿No hay alguien más a quien asignar? Bueno, entonces vamos a tener que quizá entrarle todos a la talacha para sacarlo adelante. Pero si después decimos, pues sabes que en realidad esa información ya en este momento de la investigación con lo que estamos encontrando ya no es tan importante, lo soltamos. Entonces, eso también es como importante para poder hacerlo, ¿no? O sea, en ese sentido, cuando estandarizamos los datos, cuando los periodistas cumplen o no con el deadline, y por eso es siempre súper, súper importante, como ya lo dijo Giovanna, estar al pendiente en el seguimiento y la motivación, porque si no logramos eso, pues si no se nos puede ir desquebrajando todo, y la intención es de que el equipo siempre esté motivado para seguir haciendo eso, y que sobre todo también le demos la justa medida, ya con esto cierro para que pase Giovanna, a que el trabajo que cada una de las personas, así sea un equipo de 66, como fue en el caso de Violentadas, sepa que su trabajo es valioso y que importa. Y que si tú sabes y que yo lo que estoy haciendo, así sea lo que sea, es valioso. Y si yo no lo cumplo, puedo afectar a la investigación. Y que si yo lo cumplo, aporto muchísimo, muchísimo a mi investigación. Entonces, es súper importante que en el trabajo colaborativo se reconozca el trabajo de cada una de las partes. Si periodistas no logran hacer, como por ejemplo, tengo muy claro el caso de repartos, ¿no? Que nosotros nos pusimos como meta hacer entrevistar a 100 repartidores. Era importante llegar a ese número porque queríamos tener ciertos análisis. Y con el camino en el dijimos, bueno, tal vez no vamos a lograr llegar a 100, pero vamos a lograr llegar a estos, y esta data de estos ya es súper valiosa. Entonces, es también aprender a darle el valor a la investigación, a los datos y al trabajo de cada persona como lo es y como lo merece. Sí, es así. Yo coincido absolutamente con Kets. Eso, o sea, primero, pues la motivación del equipo va a depender mucho del valor que le demos a lo que están haciendo por el proyecto, pero también a esta contención y este apoyo de, bueno, mira, o sea, ya estoy muy abrumado, o mira, tengo mucho trabajo. O sea, es importante, y yo creo que es fundamental, o sea, para un trabajo colaborativo, que haya muy buena comunicación. O sea, que haya muy buena comunicación y que haya empatía. O sea, la empatía es importantísima, porque si como coordinador te pones en la posición de, bueno, o sea, tienes que hacer esto porque te lo asigné, pues no va a salir nada bien. O sea, no, o sea, lo importante es que todos entendamos como equipo que todos somos importantes, porque, a ver, sí, la figura del coordinador es importante, pero la figura del reportero es importante, la figura de quien trabaja datos es importante. O sea, un coordinador solo no hace nada. Nada. O sea, ¿voy a coordinar qué? ¿Voy a hacer todo yo? No, o sea, el valor de cada uno de los integrantes del equipo, o sea, cada uno de los integrantes del equipo es importante, independientemente de lo que aporta, o sea, de que si lo que aporta son 10 bases de datos o una entrevista, porque todo va a contribuir a la publicación. Entonces, importantísimo para poder cumplir con todos los objetivos, pues mantener al equipo motivado, pues darle el valor al trabajo que hace cada uno de los integrantes, y eso, ser empático, conversar. O sea, no, por ejemplo, o sea, alguien no cumple con la tarea asignada para la semana, no irnos de una, no cumpliste con esto, no, es mejor preguntar qué pasó. ¿Por qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no has podido cumplir con esto? Y nos podemos conseguir con que o no tiene tiempo, o con cosas realmente graves. O sea, en la investigación pasa, o sea, hubo más de una integrante, o sea, hubo integrantes que perdieron familiares, porque además estamos en una coyuntura re difícil, una pandemia. Entonces de repente era como que, ay, Joa, no te había dicho, pero es que esto, ay, es que se murió no sé quién.
Entonces, si no vamos de una a juzgar, sino que conversamos y preguntamos qué está pasando, no solo podemos entender a los integrantes de nuestro equipo, sino que también podemos buscar una solución juntos. O sea, puedes seguir, no puedes seguir. Si quieres seguir, ¿cuál crees que sea la mejor manera de seguir? Creo que además otra estrategia importante al momento de, o sea, para evitar de repente que no se cumplan con las deadlines o que alguien no cumpla con lo que tiene, con la tarea asignada o de la que se responsabilizó y todo esto, creo que una estrategia importante podría ser constituir los equipos de una forma inteligente. A ver, o sea, no solo por habilidades, sino también por disponibilidad. O sea, si yo tengo a 5 personas que nada más van a poder dedicar 1 hora semanal a una tarea y las voy a poner a las 5 juntas, probablemente cuando se termine el deadline de esa tarea, pues no se va a concretar. Entonces, por ejemplo, en Repartos Latam queríamos llegar a 100 entrevistas, llegamos a 75, que es una cifra grande, o sea, son 75 entrevistas solo de repartidores, no estamos contando expertos, no estamos contando nada más, pero entonces para poder tener esas 75 entrevistas o las 100 que queríamos, necesitábamos un equipo grande, y el equipo de reporteros era el más grande de toda la investigación, creo que eran como 18 integrantes más o menos, muy grande, porque pues si queríamos una entrevista necesitábamos una cantidad de reporteros grande, y una cantidad de reporteros grande que tuviesen disponibilidad. Entonces, en principio los coordinadores de reportería asignaron algunos 5 entrevistas, algunos 4 entrevistas, algunos hicieron inclusive 6, dependiendo de la disponibilidad, pero eso, o sea, porque tenían claro cuánto tiempo podía dedicar cada quien, y porque no, pues no se asignó en un solo equipo a personas que no tuviesen pues el tiempo disponible para hacer todas las tareas asignadas. Entonces es importante, además de formar estos equipos por habilidades, formarlos también por la disponibilidad que tengan, pero siempre teniendo muy, muy claro que es importante, o sea, que sin comunicación no hay nada. O sea, podemos tener a un equipo de 53 personas que tengan 10 horas diarias para la investigación, y si no hay comunicación, si no se le da el valor al trabajo de cada quien, pues igual vamos a tener un equipo desmotivado que no va a avanzar, ¿no? Como decía Kat, es importantísima la flexibilidad de los tiempos, porque si tenemos un cronograma de trabajo, tenemos un deadline tentativo, y digo tentativo porque yo me imagino que puede que haga lo mismo que yo. El deadline es como el pre-deadline, o sea, el deadline que se le da al equipo usualmente nunca es el deadline real, o sea, son 2, 3, 4 semanas antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasa que si hay un trabajo de datos, entonces, y es un trabajo de datos colaborativo, si hay 20 personas llenando una base de datos, usualmente cuando terminemos la base de datos, la base de datos no va a estar estandarizada, o sea, una cifra va a estar de una manera, una cifra va a estar de otra manera, alguien puso en una casilla vacía sin responder, pero alguien puso no contestó, pero alguien puso una rayita, y al momento de hacer análisis de datos, por ejemplo, en el caso puntual de los datos, si no tenemos estos datos estandarizados, el análisis, o sea, el cruce de las tablas, si trabajan con Excel, no va a ser, o sea, no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, después del trabajo de datos, o sea, el deadline del equipo de datos es esta fecha, pero tenemos una semana más solo para limpieza y estandarizar datos, y luego de repente otra semana más solo para el análisis de los datos, para poder hacer como la lista de los hallazgos, igual a los reporteros. Bueno, tenemos hasta este día para tener un formulario de investigación, porque además también hay como parámetros claros para todos. En el caso de Repartos Latam, por ejemplo, y hablamos mucho de Repartos Latam porque es la que acabamos de publicar, antes de hacer las entrevistas a reporteros, tuvimos por lo menos unas 4 reuniones previas solamente para determinar cuál iba a ser la guía de preguntas, para que todos los reporteros salieran a la calle a entrevistar a esos 100 repartidores con las mismas preguntas, todos, y poder hacer entonces al momento de hacer el análisis de datos, un análisis de datos pues eficaz, ¿no? O sea, donde tuviésemos la misma información de cada uno de los entrevistados. Entonces, por eso les decíamos al comienzo que el trabajo de logística y de planificación es fundamental. O sea, si lanzamos a esos 18 reporteros a la calle a hacer entrevistas a 100 repartidores, y cada uno se la entrevista como quiere, no quiere decir que esté mal, porque pues todos tienen el criterio periodístico suficiente para hacer una buena entrevista, pero cuando vayamos a hacer el análisis de datos de esas entrevistas, vamos a tener un montón de respuestas distintas, y el análisis va a ser más difícil. Entonces, este trabajo de planificación y de logística previo es muy, muy, muy importante, pero además este seguimiento de, bueno, o sea, si hay un retraso en esto, ¿por qué está pasando? ¿Cómo lo podemos solucionar?
Y para eso es importantísimo también que dentro del cronograma de trabajo, pues contemplemos eso, o sea, 1, 2, 3 semanas por imprevistos, o sea, dentro de la reportería, bueno, tenemos una semana por si surge algún imprevisto. En el análisis tenemos esta semana por si surge algún imprevisto. Queremos publicar en tal fecha, pero tenemos la posibilidad de, bueno, de que esa fecha se mueva 1, 2, 3 semanas, dependiendo también de la magnitud del trabajo. Hay trabajos que se pueden hacer en un mes y hay reportajes que se llevan 3 meses, hay reportajes de 8 meses, de un año, e inclusive muchísimo más tiempo, ¿no? Pero tener siempre como flexibilidad en el cronograma para saber que si de repente no cumplimos con el deadline tentativo, pues mira, no pasa nada porque ya teníamos contemplado eso y tenemos 1 o 2 semanas más para completarlo, pero siempre tratando de cumplir como la meta inicial. Si se cumple, maravilloso. Publicamos antes, terminamos antes, pero si no, sabemos que tenemos como este tiempo adicional, ¿no? Entonces, en todas las etapas, en las etapas de reportería, en las etapas de producción, en las etapas de publicación, porque usualmente yo creo que yo no he estado en una sola investigación que se publique en la fecha pautada, y creo que la que menos se ha retrasado entre 2 y 3 semanas. Entonces, es como importante tener eso en cuenta, ¿no? Y ahí también creo que se vuelve importante justamente que hay diversos retos a los que siempre te vas a enfrentar, no solo en investigaciones colaborativas, en el trabajo periodístico en general, que no atiendan o que te manden mala información de una solicitud de información, que nunca te den una entrevista, te traigan de sí te la doy, no te la doy y no te la terminen dando, o que te den una entrevista y no sea lo que esperas y te den 5 minutos. Que cuando ya llenes una base de datos, los datos no estén estandarizados y tengas que estandarizarlos, o que tengas de pronto datos donde sí encontraste datos de un país, pero del otro país no tienes esa información y cómo tienes que estandarizarlo, que si todos llegamos al deadline o no, tenemos que moverlo un poco, 1 semana, 2 semanas, y ese momento donde, ¿qué hacemos? Ese momento de soltar, ¿qué hacemos? ¿Seguimos buscando? ¿No seguimos buscando? ¿Vamos a lograr este dato o no vamos a lograrlo? Y ese es el momento de sentarnos y reflexionar y decir, nuestra hipótesis era esta. Con este avance de la investigación que tenemos, ¿la comprobamos, no la comprobamos? Fue una hipótesis nefasta y bye, nunca de nada sirvió la investigación, que eso nunca suele pasar, porque siempre las investigaciones pueden mutar a lo que sea. Puede que tu investigación o tu hipótesis no se compruebe, pero a lo mejor va a ser una nueva hipótesis la que vas a encontrar, una nueva línea que te está dando otros hallazgos que quizá podías o no tener en la mente. Y que te pueden detonar incluso que puedas profundizar en una segunda parte en esa investigación, que puede ser, como en el caso de Violenta. O sea, nosotros cuando hicimos la primera investigación nos tardamos 1 mes y nos dimos cuenta que estaba tan amplio el tema y que teníamos que seguir profundizando, y que hicimos después en la segunda etapa un memorial incluso de las víctimas de feminicidio del primer mes, que fueron más de 300 mujeres asesinadas en el primer mes de cuarentena en 19 países de América Latina y el Caribe, y que volvieron a esta segunda fase, que ampliaron más la investigación, o que de plano digas, con esto ya salimos y la investigación está perfecta, ya podemos sacar esta versión y no va a haber una segunda parte. Entonces, esos son un montón de retos, porque al final de cuentas, los periodistas somos humanos y nos atraviesan todas las cosas que nos le atraviesan a cualquier humano, desde la pandemia, la vida misma, las relaciones amorosas, el trabajo, lo que sea. Y ahí es donde tenemos que también ir midiendo las fuerzas de saber cuándo podemos ir sorteando esos retos a niveles personales, a niveles profesionales, sentarnos en este momento de llegar el momento de la jerarquización y de los hallazgos, cómo le vamos a dar salida. Creo que la idea que teníamos al principio mutó por completo y ahora va a ser otra cosa, o no, sí, lo logramos y logramos nuestra hipótesis y así va a salir. Y lo más importante es justamente no perder de vista que somos humanos los que hacemos este periodismo, pero que lo estamos haciendo para otros humanos y que tenemos que bajar también nuestras investigaciones. A veces puede que nos pase a algunos periodistas como que, ay, no, esto es súper guau, es la mejor investigación, y de pronto dice alguien de a pie, pues no le entiendo nada. O sea, no me la estás haciendo accesible. Y entonces aquí es donde entra nuestro último bloque, justo, que es cómo también bajar estas investigaciones, no solamente a la parte de la producción de las piezas periodísticas, sino también a cómo vamos a llegar a esas personas, a ese lector, a esa audiencia objetivo que tenemos, y que se genere un impacto porque las personas la lean y muchas personas la lean, la compartan, la vean, la escuchen,
pero también un impacto a nivel autoridades, gobiernos, organizaciones, ¿no? Que también es lo que se busca cuando se hace ese tipo de investigación. Y regresamos al principio, ¿no? Mostrar todas estas facetas, todas estas caras para poder mostrar una realidad diversa y que podamos hacerla entendible también, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se vuelve también importante como ir redondeando toda la investigación desde que empezamos a planearla, empezamos a invitar a los periodistas, empezamos a investigar, vamos analizando nuestros primeros hallazgos, por dónde vamos a ir ahora, seguimos por la misma línea, tenemos que cambiar, tenemos que ajustar porque se fueron personas, porque llegan nuevas personas, porque asumimos nuevas responsabilidades, porque ahora queremos hacer otra cosa, antes pensábamos en texto y ahora estamos pensando en un podcast o estamos pensando en video, en un documental. Que eso a veces se puede pensar desde el principio y a veces se puede pensar en el camino. Eso, todo el tiempo hay que también saber que vamos a mutar y vamos a ser flexibles en muchas cosas. Y en otras vamos a ser irreductibles y ahora sí, como decía yo en ese rato, el abogado del diablo. Y yo no publico algo que no esté verificado. Si tú no me tienes la grabación de esta entrevista donde alguien está diciendo algo tan fuerte, no lo publico, no publico esa cita, aunque sea una cita rompedora y que nos rompe la investigación y que wow, si no tienes la grabación, si no hay forma de corroborar lo que está diciendo, no la vamos a publicar. Es muy importante hacer ese double check cuando llegamos ya al momento de empezar a pensar en las estrategias y en la difusión. Y la difusión no necesariamente tiene que pensarse ya que se va a publicar. La difusión también puede arrancar desde el momento 1 de la investigación para que sea algo más integral, como también puede ser el diseño, la foto, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante que hagamos también ese proceso de verificación de decir, esto sí lo podemos decir porque tenemos estas bases, estas formas de comprobarlo, pero esto no porque no logramos comprobarlo. Y ahí es donde también los periodistas debemos de soltar y decir, bueno, pues esto no lo publicamos, tal vez lo publiquemos en una investigación posterior o tal vez no lo podamos publicar porque no tuvimos forma de corroborarlo, aunque era la información rompedora. También es importante que tengamos eso muy en cuenta. Entonces, bueno, ya, no sé si quieras comenzar a comentar algo. Sí, agrego algo más y yo creo que ya podremos hacer como una ronda de preguntas al final. Y sí, o sea, lo que dice Quetzalí es súper importante y me da mucho valor porque me ha pasado. O sea, una vez en una investigación de corrupción teníamos una fuente interna, era alguien que tenía, o sea, tenía mucha información, tenía inclusive unos documentos, pero o sea, todo era off the record y entonces teníamos una cosa muy, 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 muy importante, pero no podíamos publicarla. Entonces, claro, nos ayudó a entender qué era lo que estaba pasando, a ver a quién más teníamos que buscar para tratar de tener algo que sí pudiésemos publicar. Bueno, este es el nombre de este fulanito, vamos a ver si lo buscamos. Pero si no está verificado o no se puede, o sea, es mejor no hacerlo. O sea, a veces duele mucho, pero hay que cuidarse también, hay que cuidarse mucho y publicar algo que no esté verificado, o sea, bueno, publicar algo que no esté verificado, o sea, para mí es imposible. Pero publicar algo que, bueno, que tú sabes que tu fuente es súper confiable, pero que te dijo que no puedes, pues tampoco. Tampoco porque nos podemos meter en problemas nosotros también, aunque tengamos todo este beneficio de poder pues cuidar a nuestra fuente, ¿no? Y con respecto a la difusión, recuerdo que justo cuando comenzamos, alguien hablaba sobre, bueno, que tenía un medio o sea, que tenía como, se dedicaba más a las nuevas narrativas, a TikTok y pues a otros formatos, y me causa, o sea, de hecho, creo que este cierre es importante porque creo que nos han enseñado, y sobre todo en las escuelas de periodismo, no sé cómo son las escuelas de periodismo ahora, porque yo me gradué hace unos años, pero creo que nos han enseñado muchísimo como que el periodismo de investigación es como súper distantes, hacen textos, no hacen nada entretenido y las nuevas narrativas son como algo distinto y la verdad es que puede haber una fusión y de hecho si pues entran a repartos LATAM y ven las estrategias de difusión que tenemos, se dan cuenta de que puede haber y de hecho es necesario, o sea, para mí en este momento no es como que hay una posibilidad, no, para mí en este momento es súper necesario que las nuevas narrativas se utilicen para todo, inclusive, o sea, para el periodismo de investigación, que para muchos es como muy distante, porque de nada vale hacer una investigación que te llevó 5, 3, 8, 10 meses, 2 años, si no le va a llegar a nadie, o sea, no tiene sentido, o sea, bueno, hay algunas investigaciones que sirven para hacer registro histórico, pero
que es mejor que hacer un trabajo que le llegue a la audiencia, que le llegue a la persona que es afectada, que le llegue a todo el que le pueda llegar. Entonces, si queremos tener alcance, usemos, o sea, vamos a valernos de las herramientas que tenemos, que son muchas en este momento, para tener el mayor alcance posible. Entonces, por ejemplo, en Repartos Latam tenemos este site que pues ya ustedes podrán ver, que es pues un site en scroll, pero además tenemos una estrategia de difusión donde tenemos videos de TikTok, donde explicamos un montón de factores relacionados con la investigación, tenemos un documental pues para la gente que es más audiovisual, tenemos un ensayo sonoro que vamos a comenzar a distribuir mañana, que está muy chévere, y que vamos a distribuir por WhatsApp, que es para que la gente pues lo pueda ver por una red social que es básicamente comunicación, e inclusive tenemos una estrategia offline que vamos a tratar de distribuir en paradas de rapitenderos, que es como una ficha donde vas a poder, pues con el QR, poder entrar directamente a la investigación. Entonces eso, o sea, no veamos las nuevas narrativas como algo distinto, porque al final todas son herramientas periodísticas o podemos usarlas todas de forma periodística, y yo creo que en este momento, o sea, no sé, tal vez un periodista más viejo diga que lo que voy a decir es una aberración, pero yo creo que en este momento hay que valernos de todo. O sea, a mí me parece que lo que se está haciendo por TikTok para difundir investigaciones periodísticas es increíble, porque sí, o sea, si yo quiero, puedo llegarle al que lee, pero puedo llegarle al que solo ve redes sociales, puedo llegarle al que consume contenido por WhatsApp, puedo llegarle a quien sea. Y si queremos tener alcance y queremos causar impacto, pues hay que valernos de todo lo que nos podamos valer de una forma pues ética, ¿no? Entonces yo creo que yo con esto cierro mi parte, Kat. No sé si quieres agregar algo más, pero yo creo que ya podríamos pasar Sí. a las preguntas finales también. Solo voy a comentar un par de cositas más de la parte también de las alianzas de difusión y esto que se vuelve muy importante, que ya es como la parte final. Ya acabamos el reporteo, ya decidimos los formatos, ya escribimos, produjimos las piezas, ya está la publicación. El equipo de difusión es muy importante que también arranque muy en paralelo con el trabajo, que vaya conociéndolo, que vaya empapándolo para que el mismo grupo, el equipo de difusión se vaya inspirando y diga, claro, podemos sacar estos nuevos formatos que también son muy importantes para que logremos como ese impacto, ¿no? Para lograr no solamente que se difunda en redes sociales, sino lograr conversación como en las comunidades a las que estamos investigando, a las que queremos llegar, a las que queremos que nos lean, escuchan, vean. Entonces, en el caso creo que de los proyectos que hemos hecho en distintas latitudes, tanto repartos como violentadas, como pasó en la U, ha sido siempre bien importante la creación de alianzas con medios, con nuestros pares. En el caso, por ejemplo, de violentadas, eso fue un objetivo que yo sí me puse de manera muy personal y particular. Era así como que esto lo tengo que lograr y lo quiero lograr, y afortunadamente lo logramos. Pero para mí era muy importante que al menos un medio de cada uno de los países donde estábamos investigando republicara la investigación. Es decir, yo no quería que solamente se publicara en México, sino quería que se publicara en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en cada uno de los 19 países, al menos un medio. Afortunadamente hubo países en los que logramos que 2 o 3 medios republicaran teníamos 3 o 4 medios en Ecuador, 2 medios en Perú, 3 medios en Argentina. Hubo países en los que fue más complicado, por ejemplo en Brasil, donde solamente llegamos a un medio, pero logramos la publicación de 40 medios en toda la región, con Violentadas en Cuarentena. Entonces eso fue para mí como que era algo muy importante, un objetivo importante, sobre todo para reconocer el trabajo de las colegas periodistas que habían estado macheteando, pero también para decir, hicimos una investigación sobre Brasil y la publicamos en Brasil. Hicimos una investigación transfronteriza que hablaba de Ecuador y la publicamos en Ecuador. Y también en México y en tantos otros países, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy importante y para eso es generar estas comunicaciones, conversaciones con estos otros medios, ¿no? Para mí fueron horas de estar escribiendo, buscando contactos de editores, coordinadores, lo que sea de medios, y luego mandarles un correo y presentarles, y mira, yo soy fulanita y estamos haciendo esto, estos son unos de los hallazgos que tenemos, queremos saber si tu medio está interesado en publicar. Hubo medios que nunca respondieron al correo, pero y hubo medios que decían, sí, por supuesto, mándame los materiales, yo me sumo, claro. Pero siempre es también esta idea de no tengan miedo, háganlo. El no ya lo tenemos. El no ya lo tenemos. Todos los medios podrían haber dicho, no, no queremos republicar. Nada perdíamos con enviar un correo. Pero era como una moneda en el aire.
podía salir a nuestro favor o podía salir a nuestra contra. Y muy afortunadamente en muchos casos salió a nuestro favor, tuvimos mucha respuesta y justamente permitió que lográramos un impacto mayor. Logramos que ONU Mujeres retomara nuestra investigación, por ejemplo, en el caso de violentadas, y en cada una de las investigaciones es importante que nos fijemos objetivos, que algunos no tengan miedo de soñar. O sea, digo, a veces pueden fijarse el objetivo más ambicioso que se les ocurra. Si no lo cumplimos, bueno, habrá otros que habremos cumplido antes, pero si logramos el más ambicioso, también. Entonces, creo que eso es importante también en el trabajo colaborativo y transfronterizo, lograr que el equipo de difusión se vaya articulando desde antes, lo vayamos involucrando, no lo dejemos como que, ya lo tenemos, órale, haz lo que quieras, community manager, editor de audiencia, saca la investigación como quieras. No, es importante que también los periodistas nos vayamos involucrando para ir aprendiendo también, porque también a veces a los periodistas no somos muy tradicionales. Ay, no, yo soy de crónicas largas de 10 cuartillas. Yo no voy a hacer un video de TikTok. Pero eso también es importante, así podemos llegar a otras audiencias, a otras comunidades y eso se vuelve importante. Crear estas alianzas con otros medios, buscar conversaciones con la comunidad y buscar espacios para presentar las investigaciones, ¿no? O sea, yo me di también la tarea de generar donde entrevistaran a las periodistas en otros programas, en otros medios, para que hubiera ese seguimiento. Y pues bueno, finalmente creo que eso también contribuye a que el día de mañana que postules tu trabajo a un premio, pues pueda salir ganador, ¿no? Porque es un trabajo muy integral, no solamente el esfuerzo de la reportería, y no porque las personas o los periodistas que se dedican a hacer redes sea su trabajo, solo es publicarlo en redes. Pues no, también lleva mucha cabeza y una cosa que a veces quienes nos ponemos a escribir, o sea, a mí me parece siempre muy fenomenal el trabajo de las chicas de redes, o lo hicieron al menos en Repartos Sin Violentadas, porque decía, yo nunca me hubiera imaginado eso, pero qué bueno que lo están haciendo y cuenten conmigo para lo que sea que se necesite, ¿no? Entonces eso también es importante para lograr como tener esos impactos y nuestra investigación no se quede solo en una gran investigación que hicieron 60 personas y que no se sabe más nada, ¿no? O sea, es muy importante para reconocer el trabajo de las personas que lo hacen, para reconocer a las personas que fueron nuestras fuentes, que nos contaron sus historias y que estamos reproduciendo en nuestros trabajos y para llegar a esas comunidades o audiencias a las que queremos o por las que estamos haciendo periodismo, a final de cuentas. Entonces, bueno, pues eso también sería todo de mi parte. No sé si hay algún otro comentario o pregunta que quieran hacer. Sí, yo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo Hola, bien? Romina, dinos. Todo muy bien. ¿Sabes qué? Quizás ya lo comentaron al principio, yo me conecté un poquito tarde, pero bueno, hago la pregunta. Me gustaría saber cómo llegan a esto de establecer la conformación del equipo refiriéndome a la parte de convocatoria. O sea, ¿cómo te das cuenta de con qué gente, con qué periodistas trabajar? ¿Cómo es ese procedimiento? Gracias. En el caso de nosotros lo hacíamos por un proyecto que ya tenemos, que es la Red LATAM, que era donde ya teníamos identificados a periodistas en diferentes países. Pero si no tienes una Red LATAM con la que puedas hacer una investigación, tampoco es que eso te impida en absoluto hacer una investigación colaborativa. Muchas veces, a veces es solo ir tocar puertas, analizar perfiles de periodistas y si tú dices, yo quiero hacer una investigación nacional que incluya varias ciudades de Venezuela. ¿A qué periodista conozco que esté en esta región, en ese departamento, en esta ciudad? Y entonces es, oye, invitaciones. Muchas veces cuando hay fondos de por medio es más sencillo porque sabes que puedes invitar a alguien y que te va a decir que sí porque va a haber una paga. Pero cuando es una investigación que quizá puede no incluir una paga, pues bueno, ahí sí toca un poquito de más de picar piedra, porque va a haber muchas veces en que puedes contactar 5 periodistas y 4 te digan que no, pero va a haber uno que te diga que sí. Entonces, ahí es como bien importante también identificando perfiles, qué es lo que estás buscando con tu investigación. Si quieres hacer una investigación donde haya mucha crónica o mucho periodismo narrativo, pues a lo mejor vas a buscar ese tipo de periodistas. Pero si quieres algo más audiovisual, pues a lo mejor vas a buscar periodistas que se dediquen al documental. Y si quieres hacer un trabajo mixto que tenga diferentes formatos, pues a lo mejor va a ser un equipo más mixto, ¿no? Entonces, ahí es como importante ir identificando eso. Y si no, si por ejemplo vienes de un medio, entonces dices, bueno, mi medio puede ofrecer esto. Voy a buscar una alianza con otros medios y entonces a lo mejor fue como nosotros hicimos una investigación que ahorita está nominada al Premio Roche, que se llama Huir, Migrar, Parir, que es justamente una investigación de cómo ha sido la travesía de las mujeres venezolanas para salir de Venezuela, migrar embarazadas.
a diferentes países, Colombia, Perú, me parece, y Ecuador. Entonces, ahí obviamente lo que se hizo fue una alianza de medios. Entonces, Distintas Latitudes buscó una alianza con un medio de Venezuela, con un medio de Colombia y con un medio de Ecuador. Y entonces los medios asumieron la responsabilidad. Y entonces yo dijo Distintas Latitudes, nosotros podemos poner a la coordinadora y a las coordinadoras del proyecto. Mutante de Colombia dijo, yo puedo poner a la reportera y al fotógrafo para esta pieza. La Vida de Nos en Venezuela dijo, yo puedo poner esto y esto. Y entonces ahí se conformó el consorcio o el equipo de trabajo, pero venía de los medios, de que los medios fueron los que hicieron la alianza y ahí pusieron, ellos ya designaron al equipo correspondiente. Puede ser también así, que se hagan investigaciones colaborativas a partir de alianzas entre medios y otras que puedan ser a partir de alianzas entre periodistas. Que tú tengas un grupito de amigos y que digan, queremos hacer esta investigación, y a veces puede ser así, de una conversación ahorita que queremos todos hacer una investigación y nos ponemos a platicar y decimos, oigan, hagamos, bueno, y va a haber alguien que empiece a moverse y diga, pues vamos a ver si podemos conseguir una beca que nos financie y vamos a ver si podemos conseguir otros colegas en otros países y la armamos. Entonces, para hacer una investigación colaborativa y transfronteriza, se necesitan 1, ganas, 2, trabajo. Es decir, quiero hacerlo y te buscas al grupo de amigos, al consorcio de medios, a la red de periodistas con la que quieras lanzarlo, y es picar piedra y buscar eso, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, yo les comentaba hace rato de Violentadas, nosotros la primera fase la hicimos todo sin paga, la primera fase, y después nos pusimos a buscar qué tipo de fondos puede haber que financien este tipo de investigaciones. Por ejemplo, ¿no? Una investigación basada en violencia contra las mujeres. Bueno, pues yo sé que la IWMF, la International Women Media Foundation, da becas o da apoyos financieros para investigaciones. Pues nos pusimos a investigar los fondos, encontramos el fondo, postulamos y nos quedamos. Entonces, y nos dieron financiamiento y logramos hacer la segunda fase con financiamiento. Pero es eso, o sea, es como ir viendo la forma en que podamos ir haciendo el periodismo colaborativo. No sé si quieres agregar algo, Joan. Algo súper breve porque coincido totalmente con lo que te dices. Puede pasar también que, por ejemplo, tú tienes ya tu tema súper definido, no tienes todavía equipo, pero entonces comienzas a buscar, bueno, ¿qué periodistas de estos países han hablado sobre este tema? Y te acercas directamente a las personas que ya le han estado dando seguimiento a un tema específico. Entonces, claro, puedes hacerlo o por cercanía, como dice que o sea, tu grupo de amigos, o estas alianzas entre medios, o simplemente es, bueno, o sea, ¿quién está hablando sobre esto en la región? Fulanita publicó esto en México, alguien publicó esto en Brasil y yo no sé quiéncito publicó esto en Perú. Bueno, voy con ellas directamente porque ellas ya le han dado seguimiento al tema y son personas con las que sé que puedo trabajar porque manejan pues el foco de lo que queremos contar. Entonces eso, o sea, hay como muchas maneras de conformar el equipo. Y si pues te vas ya como a la conformación de equipos puntuales, ya estructurando la investigación, pues eso, o sea, por habilidad y por disponibilidad, o sea, quienes trabajen datos, pues que conformen un equipo de datos, quienes sean mejores haciendo reportería, que conformen el equipo de reporteros, y así los vas distribuyendo por habilidades y por la disponibilidad que tienen, para que no te quede de repente un equipo con personas que no pueden, o sea, que tengan 1 hora a la semana, sino que, bueno, tengo a alguien que tiene 1 hora a la semana, pero tengo a alguien que tiene 3 días a la semana, y entonces vamos distribuyendo trabajo en la medida en la que, o sea, de acuerdo con las habilidades y con el tiempo que cada quien tiene disponible, ¿no? No sé si hay alguien más que tenga una pregunta. Igual, Romina, esta grabación se va a enviar, ¿verdad? Que se va a enviar la grabación y se va a enviar la grabación con las plantillas que les mostramos que les vamos a enviar para que las puedan usar y adaptar a su gusto. Así que igual en eso profundizamos un poco más en alguno de los bloques, así que puedes ver ya con la repetición, pues como un poco mejor explicado, más ampliado, ¿no? Y gracias a los dos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. Vamos a tomar la fotito del recuerdo. Si quieren poner sus cámaras, es el momento para tomarnos una foto de que por acá estuvimos. Y el día de mañana será, yo creo que les estaremos compartiendo la carpeta de recursos o hoy en la tarde más noche. Entonces, pues, muchísimas gracias. Valeria, David, Lilia, ¿quieren poner su camarita? Es el momento. Bueno, va. 1, 2, 3. Fabuloso. Pues muchísimas gracias por conectarse y pues bueno, sigan las actividades del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo que continúa esta semana y pues un abrazo para todas y todos. Chao, gracias. Gracias, que estén bien. Gracias por asistir.